Ah, listo. No. Pasamos. El Jaude. El Bueno, Jaude. esperamos que hoy día debatamos harto, y no mostremos bastantes diferencias porque se supone que este es el Y no último se ven debate puros antes de besitos. las primarias, así que es importante para el electorado que Ya, quiera pues sáquense la votar por chucha, ustedes. pues, Lo que weón. no es A la mano hoy debatible día es con la que weá de tanto Cuba. ustedes como nosotros aquí, también todos los técnicos que están trabajando en esta producción, nos hemos hecho un examen de PCR y de antígeno, todos con resultado negativo, y además hemos tomado las medidas recomendadas por la autoridad para la realización de este programa. Por eso cada uno está en su podio y les hemos pedido a los candidatos y también nosotros que tanto en cámara como detrás de ella mantengamos, evitemos los contactos directos y mantengamos la distancia. Bueno, en esta primera parte de este debate puedes sacar presidencial una primarias selfie y todo 2021 de Apruebo callado. Dignidad, cada uno de los que estamos aquí representando a los distintos canales de televisión, tenemos a cargo un bloque temático. Los bloques temáticos, parque o temático. las áreas temáticas, son conocidas Áreas por los dos temáticas. candidatos. Comunismo, son así, evidentemente las preguntas, expropiaciones, pero ¿saben de qué áreas Ley de vamos a FP, tratar? Venezuela. No hay Estas más. son gobernabilidad, Cuba, economía y rol Cuba. del Estado, seguridad Chilezuela. ciudadana y orden público, y también política exterior. Bueno, expliquemos un La poco cara de las miedo de reglas de Ja- este de debate. Jaude. En el primer Jaude. bloque, entonces, en Jaude. cada bloque, cada candidato va a tener Oye, pero 3 el minutos Jaude que yo para recordaba nos dio la responder Copa las América. preguntas y ¿Este no es? conversar con el periodista. No son los 3 minutos para una sola respuesta, evidentemente. Y luego va a haber un tiempo de 6 minutos Mónica, para que hácelos mierda, podamos weón. conversar con ambos, intercambiar Nos van a ideas, hacer cagar los dos, impresiones y, por supuesto, ustedes interactúen La Mónica la respecto última vez de se los culió distintas parados a los temáticas que dos, les vamos a weón. ir planteando. La ubicación de ambos Artisif. candidatos, así como el orden en el cual tendrán que participar o interactuar. Hola, soy Matías fueron del Río sorteados, y estoy sorteados buscando el públicamente clítoris. y con presencia de miembros de los comandos de ambos candidatos. Sin más, comenzamos con el tema de gobernabilidad a cargo de Juan Manuel Astorga. Y comienza por sorteo el señor Daniel Jaude. Ahora sí, señor Jaude, buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Se tiró Su Jaude. programa de gobierno no contempla ¿Qué pasa con Cuba? correcciones al actual modelo, sino que derechamente transformaciones. Son transformaciones bien profundas. De hecho, el suyo es probablemente el programa más revolucionario de todos los que ya hemos conocido hasta ahora. Tiene reformas totales en varias áreas que son clave: pensiones, salud, vivienda, educación, en fin. Un programa de reformas que son claramente estructurales, ¿no? La Convención Constituyente al mismo tiempo tiene el mandato de escribir una nueva Constitución que también podría modificar muchas de las áreas que usted Cacha, está pretende sacando su reformar. estadística ahí, Boric. Si la Convención decide, por ejemplo, le cito solo un ejemplo, Tiene no sé, calentita la mantener cifra, el weón. sistema de salud, ¿qué va a hacer su gobierno? ¿Va a intentar de todas formas avanzar en lo que usted pretende o va a quedarse con lo que resuelva la Convención Constituyente en ese nuevo texto? A ver, lo primero es que la Convención va a escribir la nueva Constitución. No creo que llegue al nivel de detalle de definir los sistemas de salud. Por lo tanto, esto van a ser discutidos después a través de leyes que van a tener que respetar la Constitución que emane de la Convención Constitucional y al mismo sacó la tiempo parca, generar los ¿no? cambios que apunten hacia las demandas ¿Verdad? del pueblo de Sí, Chile, la ¿no? carpa. Que de tener un sistema nacional de salud Carpa. que incorpore todos los ámbitos de la salud: salud mental, salud oftalmológica, salud bucal, que no deje afuera las saludes, o sea, las enfermedades raras ni las enfermedades catastróficas, de tal manera que nunca más una familia de Chile tenga que hacer ni un bingo, no, ni una rifa para poder Ya, yo le cito salud solventar el tema como salud. un ejemplo solamente, pero si decidiera mantener el sistema de pensiones como lo tenemos ahora y no hacerle cambios estructurales, ¿usted le buscaría hacer cambios estructurales a pesar Si de que la la Convención haya Constitución- resuelto otra cosa? No, si la Constitución manifiesta una voluntad mayoritaria de que algo del sistema actual se mantenga, nosotros lo respetaríamos, pero quiero decirle que no llegamos a cambiar la Constitución de Pinochet para mantener sus ejes principales. Usted ha dicho que quiere convertir la Convención Constitucional descarte. en una asamblea permanente. De hecho, están las resoluciones del Congreso número 26 del Partido Comunista de fines del año pasado, donde plantean, cito textual, que constituye un desafío estratégico seguir trabajando para que la Convención se convierta en una auténtica asamblea. Si esto fuera así, ¿qué poder debería tener esa asamblea permanente? Según usted. Le están sacando la Hemos weá dicho que sea del. permanente. ¿Cómo se Lo llama? que hemos dicho es que debiera... Le están sacando la weá del que no hacerse quería ser todo lo parte que de la. la asamblea quiera Sí, pues, hacer. del acuerdo de paz, ¿no? pues, weón. Creemos que este es un poder originario y que debiera tener capacidad para discutir todos los temas que quiera discutir. Entendemos que efectivamente hay un marco institucional, pero de nosotros llegar al gobierno y si es que vemos que efectivamente hay obstaculación los o hay un coquitos. bloqueo de la asamblea, trataríamos de facilitar y vamos a estar a disposición de facilitar por la vía de los cauces institucionales
todo lo que la convención necesite para convertirse en una asamblea constituyente. Ahora, esta semana los 6 constituyentes de su partido, el comunista, liberaron un documento en el que plantean que la convención podría desconocer el quórum de los 2/3, que es la regla que tienen para escribir y aprobar cada uno de los artículos. Una de las fórmulas que proponen los integrantes del Partido Comunista en la convención para alcanzar ese objetivo es paralizar la convención hasta que haya un acuerdo político sobre este punto. Dice paralizar la labor de la convención a la espera de un acuerdo político. ¿Usted comparte esa idea de que haya que paralizar la convención si es que no se cambian los No, yo no 2/3? creo que haya que paralizarla. Lo que sí es que esto es un acuerdo institucional hecho en el Congreso, ¿no? Y nosotros creemos que si el próximo Congreso efectivamente tiene un acuerdo para cambiar las normas que obstaculicen la discusión de la Constitución, lo puede hacer por la vía institucional. Me imagino que nadie estará en desacuerdo de seguir aplicando las normas que nos rigen hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien. Voy a aprovechar inmediatamente con Gabriel Boric, después vamos a tener 3 minutos para conversar directamente entre los tres. Gabriel, usted como presidente, ¿va a buscar convertir la convención en una asamblea? El cuco, La weón. convención La cagó. constitucional hoy día tiene un tremendo desafío, tiene sus marcos claros y creo que el pueblo de Chile ha tenido además la sabiduría de no otorgarle poder de veto a ninguna de las fuerzas que hoy día la componen. Por lo tanto, el diálogo que se dé allí es un diálogo en el que yo por lo menos confío y como presidente voy a respetar su autonomía y facilitar, a diferencia de lo que ha hecho este mal gobierno, su funcionamiento. Ahora, ¿usted piensa, por ejemplo, que el Congreso puede legislar en temas Igual le tira tan unos claves como la palos weón, al salud, gobierno siempre que puede. Palitos weón. por debajo, weón. y Siempre en que otras puede. materias, mientras que al mismo tiempo se están abordando por parte de la convención? Hay quienes han planteado que el Congreso debería restarse de esas discusiones. Juan Manuel, nosotros estamos en el Congreso permanentemente legislando en materias que son de urgencia para los chilenos y chilenas, en particular en el contexto de la pandemia. Déjame darte un ejemplo. Los trabajadores y trabajadoras de la salud están agobiados. Seguimos teniendo una alta tasa de ocupación de las camas críticas en los hospitales en Chile. Yo estuve recorriendo el hospital Van Buren, por ejemplo. Mañana voy a un hospital importante de la región metropolitana y lo que nos dicen ahí es que requieren de más apoyo. Y por supuesto que nosotros, desde la Comisión de Salud y el Parlamento, tenemos que legislar en ese sentido. Por ejemplo, el bono compensatorio o el descanso compensatorio. Eso es tremendamente importante y se puede hacer. Lo que va a definir la Constitución, Juan Manuel, son los lineamientos generales más allá de la contingencia. Y esos lineamientos generales más allá de la contingencia es deber del gobierno respetarlos totalmente. Por lo tanto, no comparte la opinión de algunos convencionales que dicen que el Parlamento debería restarse de estos debates. Yo lo que creo respecto a esto es que el Parlamento tiene que seguir funcionando respecto a las situaciones que le competen y son competencias diferentes con los que tiene la Constituyente, que es más de largo plazo, alejado de Le dijo el que debate sí, contingente pero de los sin problemas del decirle día a día que y sí, pensando en una weón. Constitución que nos dure 30, 40 años y que unifique al pueblo de Chile. Señor Boric, de acuerdo a lo que han dicho también varios convencionales constituyentes, lo más probable es que Chile, vamos a ver si ocurre, ¿no? Pero pase a tener un gobierno semipresidencial, es decir, un presidente con menos poder y se designa a un primer ministro por parte del Congreso. En ese caso, usted eventualmente podría ser electo presidente y a mitad de camino perder parte de ese poder. En ese escenario, ¿usted sería partidario, por ejemplo, de que se convocaran a nuevas elecciones o que completara el periodo de ese presidente? Juan Manuel, independiente de lo que diga la Convención respecto al régimen político, yo espero ser un presidente que cuando termine su mandato tenga menos poder que cuando empezó. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ha hecho este mal gobierno de Sebastián Piñera, nosotros vamos a traspasar facultades y presupuestos a los gobiernos regionales porque tengo la convicción de que uno de los tapones en el desarrollo de Chile es el centralismo. Y que, tal como Santiago no es Chile, no un par de comunas definen la región metropolitana. Y por lo tanto, entregar poder a los gobiernos regionales, pero también a las comunidades, va a ser tremendamente importante y eso implica una pérdida de poder o una cesión de poder desde el presidente que hoy día lo concentra mucho. Pero eso ocurriría de facto en caso de que tengamos un régimen semipresidencial. Mi pregunta más bien es... No necesariamente, Juan Manuel, porque hoy día tenemos un régimen presidencial y estamos avanzando en un proceso de descentralización. Y sin embargo, el gobierno de Sebastián Piñera le acaba de quitar recursos a los gobernadores regionales que van a asumir la próxima semana. Perfecto. Es un absurdo. Bien, se terminan los 3 minutos también del señor Boric. Pues la- Ahora tenemos en total 6 minutos para conversar en Muchachazo varios Piñera. temas y la idea es que también puedan dialogar entre ustedes mismos. Luego tendrán la posibilidad cada uno de formularse preguntas directamente, pero la idea aquí es que puedan Vamos a ver también esos ir besitos, a ver respondiendo, cómo están, si a ver si- en estos a ver 6 si se minutos ponen que más tenemos a violentos. continuación. Parto Ah, con sí, usted ahora, amorcito. señor Boric, este bloque. En una entrevista hoy en el diario La Tercera, Guillermo Tellier, el presidente del Partido Comunista, dijo, y voy a citar algunas de las cosas, ¿no?, que el Frente Amplio se aprovecha del anticomunismo de la derecha, que Jadwe ha sido muy derecho, que usted esquiva el bulto, que el alcalde de Recoleta ha sido reconocido por sus hechos y no por solo sus palabras. Esquivando el bulto. ¿Le dan ganas de concretar una alianza con un partido que piensa así del Frente Amplio y de usted en particular? Chuta. Guillermo Daniel. Las propusieron- declaraciones de Guillermo Tellier
Creo que no representan lo que ha sido el espíritu de esta campaña. Para Y nada. acá nosotros hemos logrado tener un debate con altura de miras, en donde tenemos diferencias respecto al pasado Loco, han y dicho matices una pura respecto weá. al No, programa de no hay gobierno. debate, Sin no ha embargo, habido hemos logrado debate. llevarlas adelante en un clima entre nosotros dos de mucho respeto. Y lo que nosotros le pedimos a nuestros adherentes es que esas diferencias se expresen también con la visión de país que tenemos que fortalecer esta alianza e ir incluso, desde mi punto de vista, más allá de esta alianza. ¿Usted no comparte las palabras del presidente de su partido, señor Jadwe? No las comparto necesariamente y coincido con Gabriel. Si fuera por esto, Dos besitos. no habría Ahí. ninguna Empezó el de las festival de otras besos, alianzas, pues, potenciales de gobierno que pudiera tener Bésense, ningún tipo bésense. de gobierno. Nosotros hemos tenido un debate en un marco de fraternidad que no hemos visto ni Guachimoyo, en la top 10, derecha ni anime en la couples. exconcertación, que suelen sacarse los ojos con bastante más virulencia que los intercambios de tweets que tengan nuestros seguidores. Pero hemos sido enfáticos en decirles, por favor, Uy, esto dice- se hace en un marco de fraternidad porque Se después aman, del no, sí. 18 Se aman. todas las Pónselo ideas luego, de ¿eh? todos somos necesarios para ganar la elección de noviembre y transformar Chile con este gobierno. Juan Un Manuel, amor déjame tan agregar una cosa profundo, respecto a ese tema. me cagó. calmado. Para responderle directamente a Guillermo Tellier. La de No la cualquier chucha. crítica puede entrar en Chupa la la Tellier. caricatura del anticomunismo. Yo puedo manifestar una crítica respecto a ciertos planteamientos que haga Daniel sin por eso convertirme yo en un anticomunista. Y eso yo creo que Daniel, y lo hemos entendido ambos en este debate, y creo que por eso se ha podido dar con altura de miras y nuestros partidarios están orgullosos de esta alianza que se está consolidando en el tiempo. Déjame preguntarle, señor Jadwe, a propósito de lo mismo. ¿Qué opinión Muaco, tienen muaco, del muaco. intento Se de le algunos acerca sectores de la derecha en el- de que la en la semana del comercialización. domingo voten derechamente por Gabriel Boric para bloquear la llegada a un comunista a la papeleta de noviembre? ¿Qué le pasa a usted cuando ve que hay campaña y que eventualmente votos que obtenga su contrincante sean con ese objetivo? Mire, los resultados de las elecciones son los resultados de las elecciones, No, más me allá güey. de las campañas del terror y de las campañas que intenten hacer sectores que lo único que Campeonato. tratan No es dice evitar mentiras, que pues. cualquiera de nosotros dos gobierne. Hoy día lo Pelear pueden hacer teme centrado a en la mí. ley Le maldita. aseguro que el Se día sabe, después del pues. 18, si ganara Gabriel, la misma campaña del terror y la misma campaña de desprestigio va a estar sobre Gabriel. Del Y la telón. vamos a enfrentar, sea conmigo, sea con él, El gran de la telón. misma manera, porque Sea la campaña conmigo y del terror, usted sinmigo. comprenderá, Claro. no le resultó cuando gobernaban ellos con Pinochet y cuando defendían la violación a los derechos humanos, menos les va a resultar ahora que estamos en un sistema bastante más democrático y libre que en ese entonces. Además, Juan Manuel, déjame agregar algo. La gran mayoría del pueblo de Eso, Chile se ha sí, manifestado Juan Manuel. en una dirección contraria a los Abrácense designios de luego, la ¿eh? derecha política en Chile. Tanto en el plebiscito de octubre del año pasado como en las elecciones del 15 y 16 recién pasadas, hay una amplia mayoría por la transformación. 80% en el plebiscito y una amplia mayoría que se expresa hoy día en la ¿A usted Convención no le Constitucional. incomoda que exista esa campaña y que eventualmente lo favorezca? Es que yo no voy a hacer olas de una campaña de la cual no me siento parte. Hola. Nuestras propuestas y No convicciones se siente son- parte, pero lo puede favorecer. Nuestras propuestas y convicciones son tremendamente claras. Acá estamos levantando una alternativa de izquierda que entiende que para poder gobernar se necesita hablar también con Cuando quienes la piensan gente es distinto a asesinada, nosotros. Hoy muere. día leía, por ejemplo, a Josefina Arauz, El gobierno que es una gobierna. intelectual de El IEF, un gobierno instituto gobierna. vinculado a la derecha. También. Y me parece que con esos sectores es posible tener un diálogo, porque en democracia, insisto, hay que dialogar con quienes piensan distinto, independiente que las mayorías, por cierto, tienen que hacerse valer. Cosa que Eso- no eso comparte es lo que usted, me señor gusta del Jadwe, weón, el porque ha culiao sido sabe bastante hablar. crítico respecto, por Sabe ejemplo, de la dialogar. reunión que sostuvo Y hace eso una es Tiene semana buen hablamiento el Gabriel Boric muchacho. con Paula Hay que Narváez. reconocerse. Disculpe, No, pero a lo que me yo refiero es que creo usted hace tiene una caricatura la del tuit capacidad que de dice, sentarse a Gabriel conversar tiene con derecho a hacer en su campaña opositor. Más que la capacidad, Yo no sé si la eso es crítica disposición. o no. Sí, sí. Lo que yo he planteado es que nosotros estamos dispuestos para gobernar. De hecho, mire, los problemas de gobernabilidad que tiene hoy día este país es porque ni el gobierno ni el Congreso en los últimos 30 años escuchó a la gente. Y si hay algo que nos caracteriza en Recoleta es haber escuchado a la gente, haber escuchado sus dolores y sus angustias y haber buscado Eso. soluciones Y que por lo y exitosas que bailar con fueron Shrek. escalaron a nivel nacional y por eso estamos aquí hoy día. Y le aseguro que nosotros no solo escuchamos, y yo escucho, sino que además lo que escucho lo convierto en Hablo. políticas públicas que satisfacen y solucionan los problemas de la ciudadanía. Por eso estamos aquí hoy. Paola Esa frase es Narváez muy y el Lavín, Partido weón. Socialista tienen hartas Eso mismo críticas, estaba pensando, particularmente weón. al programa de como gobierno. Sacó su escuchar a la comuna, Daniel Jadwe. sacó su comuna. ¿Usted comparte alguna de las Siente con críticas espíritu del Partido alcalde, Socialista a weón. ese programa de gobierno? Nosotros hemos planteado matices. Magallanes, respecto a Magallanes, nuestros dos programas de Magallanes. gobierno. Tenemos, Magallanes. por ejemplo, hemos puesto un énfasis Eh, en Magallanes. el tema medioambiental y en Que me el suba al desarrollo árbol. verde, que creo que ha sido más Chiro, central weón. en nuestro programa. Comunista Pero culiao acá que eres. yo creo que es importante no entrar en caricaturas.
Hemos tenido diferencias respecto a ciertas polémicas que se han ¿cómo suscitado en torno al debate que se da propio de los programas, en torno a, por ejemplo, ley de medios o la situación respecto a las pymes, que me imagino vamos a poder conversarla con más detalle. Pero mi programa es un programa que busca incluir. Es un programa que entiende que no somos suficientes por nosotros mismos y que por lo tanto hay que ir más allá de la prodignidad. Y eso incluye, Juan Pero no me Manuel. está respondiendo la pregunta. Es La que le pregunta es si respondo la comparte pregunta. alguna crítica del Partido Socialista al programa de Daniel Me Jadwe. tendrías que decir qué crítica en Listo. específico. No, Porque ¿hay alguna que usted comparta o hay algo del programa de Le doy Daniel unos Jadwe que no besitos le- yo he en la conversado piroca, con Josecito. Al José le gente que llevo está en el un equipo besito en la económico de piroca. Pablo Narváez y en donde veo que tenemos entre los tres incluso muchas más coincidencias que diferencias. Entonces, tratar de hacer por una coma o un detalle una diferencia estructural para reivindicar identidades particulares a mí me parece que atenta contra la necesidad de sumar fuerza. Porque después de esta primaria, y en particular después de la primera vuelta, los sectores que queremos transformaciones estructurales en Chile nos vamos a necesitar. Cállate al cine como los candidatos a su Y gobierno. mi aspiración, por lo menos, es poder convocarlos a todos ellos a Pero vamos al ser parte cine, de po. este Quedan proceso de cambio. 15 segundos. Pregunta corta. ¿Cuánto sería un éxito de participación el domingo para ustedes? Chucha. La verdad es que no entro en esa discusión. Yo creo que Ah, las te elecciones cagoneaste. están dentro del margen legal que existen y son legítimas y son un éxito cuando se dan. Gabriel, ¿tiene un número? ¿Un No, éxito de no, no, participación? no le hago la numerología. Mójense el ok. potito. Oh, los hueones. ¿Cómo que No con le hago. Oh, Yo, no, yo no, te la no, respondo, no, yo te la no, respondo. Economía Si es que hay un y rol del 25% Estado. es la raja. Espero tener Un más 25% suerte y de tener participación. ¿Sabes más por qué? diferencia Porque la entre última que ustedes, fue un porque yo creo que 19. es importante que los votantes de izquierda puedan Y la última fue un 19, un tomar una decisión 25% en este para una weá que no le debate importa a todo el cuando me mundo. toque elegir a uno Sería de la los raja, dos. weón. Yo creo Tengo que sería por muy sorteo bueno. que partir por el Los dos. candidato Gabriel Boric. medirse con un número. Señor weón. Boric, esta semana usted confrontó a Daniel Jadwe luego de que este afirmara que aquellas amarillo. pymes que no pudieran pagar un sueldo mínimo de 567.000 pesos deberían cerrar. Es una Cacha. de las varias diferencias que han tenido en materias económicas y el rol del Estado. Ambos plantean profundas reformas sociales que van a exigir recaudar entre 8 y 10 puntos del PIB. Pero usted ha subrayado que las reformas deben hacerse de manera gradual e incluso en el plazo de 2 gobiernos y no solamente uno. Respecto al ámbito de acción del Estado, las diferencias han quedado de manifiesto también, por ejemplo, en lo que ya mencionaban, la ley de medios. Pues usted ha dicho que no es el rol del Estado involucrarse en las líneas editoriales de los medios de comunicación. Cuando presentó su programa en Punta Arenas, usted planteó que no hay que ahuyentar a los inversionistas. ¿Cree que el programa del gobierno de Jadwe ahoga al sector privado? Muchos se preguntan, ¿valdrá la pena emprender o invertir en Chile si gana Daniel Jadwe? ¿Comparte aquella afirmación? Yo lo que le puedo decir tanto a los inversionistas, pero en particular a las pymes, es que a nosotros nos interesa un desarrollo distinto del que ha tenido Chile en el último tiempo. Y eso implica tener un desarrollo que sea verde, sostenible con el medio ambiente, un desarrollo que ponga el énfasis en recuperar el empleo de las mujeres, que ha retrocedido 10 años durante la pandemia, y un desarrollo que sea descentralizado. Yo vengo de regiones, Mónica, y tengo plena conciencia de que en regiones se requiere más. Chiro. Y por lo tanto, Chiro. lo que nosotros estamos proponiendo en materia de crecimiento económico implica, por ejemplo, un subsidio de 2.000 millones de dólares para el empleo femenino y además una inversión de 3.500 millones de dólares en obras públicas verdes que permitan enfrentar de manera decidida el cambio climático. ¿En qué hemos tenido diferencias? Y aquí se podrán contrastar en el marco del debate. Nosotros creemos que las pymes son centrales en esta recuperación. ¿Por qué? Hoy día las grandes empresas concentran el 87% de las ventas en Chile, siendo que las pymes entregan prácticamente de la mitad del empleo. Nosotros a las pymes, y quiero hablarle a todos los emprendedores, emprendedoras que están en sus casas, que muchas veces son empresas familiares, que les ha costado muchísimo salir adelante, que en nuestro gobierno van a tener acompañamiento tanto para el acceso al capital, que en este gobierno de Sebastián Piñera no lo han tenido, van a tener acompañamiento en la capacitación, que está principalmente hoy día centrada en las grandes empresas. Nunca está de Van más, a tener es bien ponderado. acompañamiento también en cerrar la brecha digital que tan importante es para los desafíos del futuro. Entonces, las pymes, fortalecer las pymes implica fortalecer En ese la economía sentido, y democratizar la economía. Y eso ¿cuál va a es- ser una prioridad de nuestro gobierno. ¿Y cuál diría usted que son los 3 elementos del programa económico que más lo diferencian del programa de Daniel Jadwe? Yo diría que la perspectiva descentralizadora es una a la cual nosotros le hemos puesto principal énfasis. Creo que los comentarios del principal asesor económico de Daniel no contribuyeron a espantar ciertos temores que existen hoy día en los emprendedores. Y cuando se hacen alusiones de esas características, finalmente nosotros vamos a tener en nuestro gobierno, cualquiera sea,
de Daniel o el mío, mucha oposición de sectores que hoy día políticamente son minoritarios, Eso es pero que verdad. son O sea, muy si poderosos. llega a salir Y por cualquiera lo tanto de esos necesitamos, dos Mónica, hueones, y por van lo a tener tanto la pura necesitamos zorra ahí tener una alianza con amplia respecto a lo con que- todos esos emprendedores de startups, de scale-ups, el apoyo de las pymes empresas. familiares, Por de ejemplo, se micros, le da en que, collera sin lugar a la dudas, ruleta. pueden entregar un tremendo desarrollo a nuestro CPC, país, al cual la nosotros CM, vamos a poner la toda la CPC, fianza sí, pues, mediante una banca nacional del desarrollo que además entregue un acceso No, al y capital ahí ya mucho más dependís fluido para que lo cualquier que existe hoy día otra en este política gobierno y pública en el ese Estado hacia sentido, atrás. Ya, le voy a de preguntar qué una forma de está los medios de compuesto tu comunicación. Congreso, pues, Nos quedan súper poquitos Si no tenés un segundos. Congreso muy Este gobierno favorable, usted dijo cagaste. en la Se te tercera va a que quedar queremos trancado, durante pues. nuestro gobierno se abran más medios, no en ningún caso intervenir los que De ya hecho, el existen. problema que tiene En Piñera al alusión día de a la hoy, ley de pues, medios un que Congreso que no es impulsa favorable. Daniel Jadwe, su O sea, contrincante. ni el ¿Cree Congreso, usted ni que el la propuesta país, de su contendor afecta ni la la libertad vida. de prensa y la Ni su expresión cuerpo, mediante la anda injerencia todo el del día Estado? así. Yo creo que eventualmente podría afectarla en el sentido de que la libertad de prensa tiene dos amenazas: en la concentración del poder económico, como ocurre en Chile, o la intervención del Estado, como le sucedió, por ejemplo, al canal La Red hace poquito con la llamada de Sebastián Piñera, o como sucede en otros países del mundo, como China, por ejemplo, Ay, donde no hay Piñerita. libertad de expresión. No queremos que el Estado intervenga en las líneas editoriales de los medios, queremos una pluralidad de medios, un ecosistema de medios, como el caso de la BBC en Inglaterra, pero también una descentralización, porque yo creo que a alguien que vive en Chihuayante o en Puerto Natales no le interesa Venga. el taco en Providencia que permanentemente se transmite en los matinales. Muy bien, muchas Plante. gracias. Y vamos de inmediato con el candidato Daniel Jadwe, que tiene la posibilidad también de contestar algunos de los temas que fueron aludidos No, por el gracias. gobierno Boric, pero quería partir preguntándole Paso. por su reforma tributaria. Su programa dice que usted va a recaudar Cacha. entre 8 a 10 puntos del PIB en 4 años, subiendo el impuesto a la renta a todos quienes ganen más de 4,6 millones de pesos mensuales, eliminando exenciones, con el royalty minero, con un Puta, impuesto a los cagamos, cabros. super ricos, entre otros. Su Van a subir principal el impuesto. asesor económico, Ramón López, ha dicho Sí, pero los que eso ganan no es- más, que eso es po, posible. nosotros y no puso el estamos ahí ni ejemplo por de Dinamarca, ser eso, po. que es un Esa es caso la dentro de talla, 35 po, países galleta. en los últimos Vamos a 50 meter años. O sea, chiste. que hay que consensuar que no es Culeado. fácil la meta. La diferencia de lo que usted Vamos, está están abiertos planteando los cines, con ¿no? Dinamarca es que Dinamarca logró esa cantidad de recaudación subiendo el IVA, que era 0, y lo subieron a un 10%, y país aumentó con cero el IVA, pues, número de hermano. personas que pagaba impuestos, que en Chile, por ejemplo, es solamente el 20%. Eso es lo que también se pretende hacer en Chile, en el sentido de que quizás más chilenos van a tener que pagar impuestos y eventualmente se va a tener que subir el IVA. No, todo lo contrario, Mónica, pero voy a partir refiriéndome al primer tema. ¿Ya? Yo lamento que tanto usted como Gabriel en este caso hagan Gabo, caricaturas del el programa. Gabito. Y yo reto a cualquier candidato y a cualquier programa a que muestre si tienen más apoyo a las pymes que nuestro programa. ¿No? Esto quedarse con la mitad de los titulares que ponen los medios de comunicación. Se que enojó tienen Boric, interés Diego, en lo mira. desacreditar un Se le echó, programa mira, como se le nuestro, echó. Le y quiere que pegar. no van al ¿Qué pasó fondo con los y que no besitos, son weón? capaces de leer siquiera el programa, Esto no no hace lo mal, acordamos en y el hace mal camarín. al debate democrático. Nosotros tenemos mucho más inversión y además hemos propuesto, por Se le echó el ejemplo, pana. abrir el mercado a las pymes, porque las pymes tienen dos problemas esenciales. El abogado factura Mercado millones y y acceso estoy al diciendo el crédito. F, weón. Entonces, ¿El abogado lo que de hemos dicho quién? es que ¿Te en el están diciendo aparato del yo, Estado weón? vamos a bajar las barreras de entrada Al para que le que en vez alcanza de para que jugar le sigan Magic. licitando a los mismos de siempre, Hay que ser las millonario pymes y para jugar las Magic, mini sí, pymes también weón. puedan Es verdad. participar de esas licitaciones. Y tenemos una batería tremenda, ¿no?, de subsidios, de apoyos tecnológicos que están redactados con detalle, pero parece ser que a algunos solo les interesa leer lo que les sirve para la argumentación. Yo lo quiero comentar y lo vuelvo a repetir. hecho, que de nosotros eso se no nos trata el imaginamos debate, un país Daniel. sin pymes, y sin mini pymes tampoco, ¿no? Y que por lo tanto el este anuario, debate nos Imagino, parece un sobre todo debate usted y el viviendo anuario. en nos una parece- familia de pequeños comerciantes y mismo también nos parece- del barrio Patronato. Yo la dejo interrumpirme si usted no me deja terminar. No, si no estoy interrumpiendo, estamos conversando. Se supone que esto es un diálogo. Por lo mismo, lo que yo le digo es que nosotros tenemos el Chucha, programa se más enojó, amplio de apoyo a las pymes. y Póngase le a exijo bailar, a viejito. cualquiera, y lo reto a que nos demuestren que no es así. Lo que hemos dicho, y que ha sido malinterpretado por los que tienen interés en esto, es que efectivamente, por más que nosotros queramos, por ejemplo, como lo plantea claramente el programa, Mira. Oye, nos están subsidiar a las raideando, pymes ¿qué es para esto? absorber Raidearon. el Esta- incremento ni cacha, ni siquiera salarial. tenemos un mono para el Yo raid, supongo weón. que nadie está de Gracias, acuerdo, Irina. un poco No de tenemos nada que tengamos configurado, pero subsidiar muchas a las gracias pymes por de el por raid. vida, Irina, era para lo que más puedan lindo pagar que un le sueldo pasó a este digno. podcast. Y que las pymes que Qué no pueden pagar un linda. sueldo digno. Oigan, después de chiquillos, 2, estamos 3, viendo aquí el 4 debate, años estamos riéndonos un subsidio ratito de a través del los bono directo, por los ejemplo, tacos y que no comunistas, sean rayo. viables con apoyo, con salto tecnológico. Sencillamente en nuestro país yo creo que todos, y Oye, miren, todos las está brígido candidaturas hoy día proponen el- ¿cómo se un llama? salto cualitativo en el Está sueldo brígido el digno, debate, weón. porque lo Se que no enojó puede Jadwe. aceptar Se enojó es Se que le con echó, una su empresa se le del echó. tamaño que Se sea, enojó, se siga, miraron feo ya. existiendo en este país y rentando y al dueño Boric de la ahí empresa, arrugó la pagando frente, sueldos weón. que llegan al día 15 del mes sin ¿Cómo estuvo permitirle ese satisfacer Soma? las necesidades básicas de una familia. Ese gameplay. Entender lo Pero contrario, queda- entender lo contrario
en no entender nada de lo que ha pasado en el país en los últimos 2 Nos años quedan y no 36. hacerse No cargo entiende nada. de los problemas fundamentales y de los dolores de las familias de Chile. Nos quedan 31 segundos. ¿Qué? ¿Sacáis el no me comodín de contesta las pregunta familias, tributaria. vieja? Ya vamos a tener posibilidad de que Gabriel Es Boric que cuando usted hace conteste. Ese caricaturas comodín de es como el nuestro programa, comodín yo no le puedo del No he hecho contestar. comunismo, ninguna de caricatura. la Me leí Bimbo. las 209 páginas y simplemente estoy citando. ¿Me puede contestar la pregunta? Chucha, espérese, de la le reforma hago la pregunta a tributaria? usted. Algo de lo que dije no lo encontró en el Su programa. cara de contesta, Yo no le mierda. yo hice simplemente el énsis que ha hecho la candidatura No, de Gabriel es que usted Boric en dijo, diferencia a lo que no. usted piensa en pymes. ¿Me puede Discúlpeme, contestar, por Mónica. favor, la pregunta de la... La Gabriel No, Boric, Mónica, güey. es que si usted No. sigue insistiendo en poner en nuestras No, bocas pero qué palabras que mierda no hemos está dicho, no le puedo responder. Muy bien, muchas Yo gracias, le pediría candidato. respeto y le pediría Vamos. que no Chao. ponga y no trate de distorsionar Chao, nuestro culiao. programa, por favor. No. No. Con Se le mucho respeto se echaron. lo digo. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, nos tocan los 6 minutos en que vamos a poder intercambiar. Creo que queda pendiente Sofi se agarra la respuesta cabeza de ahí. la Así reforma mismo como la tributaria, Sofi. pero partamos por las Así alusiones. está, porque, Jaude. Mientras el hacen candidato preguntas aquí, Daniel Jaude dice que suscríbanse, usted tampoco cabros. parece que ha leído el programa. Gracias. y también No, malinterpretó no, el eso, punto de aquí las significa pymes. otra cosa el suscribirse, ¿no? Síganos, Daniel, muchas gracias. yo leí Aprieta el el programa. corazón. Esa misma Creo wea. que en el corazoncito. programa cuando Nosotros grabamos el emergencia, podcast por eso aquí estamos todos en los un sábados pacto a las De 10 hecho, de la tenemos noche. los mismos subsidios Ahí para a que las se pymes, unan a tenemos nosotros, subsidios a las hacemos pymes. una cuestión muy Pero el entretenida punto- y con el punto, Daniel, público. es que Y también en la cuando semana nosotros tenemos creo que para poder diferentes cositas gobernar que hacemos. tenemos que buscar Como, las alianzas más el amplias Galleta posible, está porque jugando los cambios que Pokémon, el proponemos José son juega estructurales. Warzone, ahí se pega las Entonces, medias cuando jugadas. Ramón Y López yo, dice no vengamos a llorar porque van a sí, desaparecer sábado a algunas las pymes, 10, siempre ocurre. a las 10 y cuarto Independiente de que pueda haber un normalmente. A las contexto más amplio, 22, FM Chile, 22:15, Ramón 22:30 y pueda estamos tratar de empezando a aclarar la grabar. frase después, Así que, y esto es algo que hemos vivido, yo me imagino que gracias, tú también lo has chiquillos, sentido. ahí cuando Que- quieran espera, bien. déjame terminar. Digamos, Que también lo has sentido, de que hay Mira. un temor en las pymes. Y lo que nosotros decimos, yo lo digo con Gente de preocupación, otros no para países. atacarte a ti, Ya, para sigamos decirle a las viendo pymes estos que en un desgraciados, gobierno de ¿no? pro Sí, dignidad, el harto es mexicano, las si no me pymes van a equivoco. ser el Ah. centro del proceso de recuperación. Entonces, cuando se cometen errores de Eso cuña, es que muy yo he cometido muchos errores de cuña en mi vida, pero cuando se cometen errores de estas características, mejor decir, ¿sabes qué? Errores Me de equivoqué cuña, en esto, pues, no era lo así que se quería llama. decir, vamos Muy para bien. adelante porque en nuestro programa tenemos esto. Pero es bueno reconocer errores de vez en cuando. O sea, pero los errores Mi de amor, Ramón López tienes que no los puedo reconocer que te asumir yo. estás Daniel, tú equivocando. dijiste, hay que decir algo cuándo? sumamente duro pero real. Las empresas que no son exitosas y capaces de pagar buenos sueldos y contribuir al Estado simplemente no Oye, pueden nomás, existir. Irina, Exacto. muchas Y gracias te lo por vuelvo a traer pedir, tanta te lo vuelvo a gente. preguntar, ¿tú crees que una empresa después Muchas de gracias. años de Te pasaste. subsidio a la Irina. pyme Tienen que puede empezar seguir a dar pagando horario sueldos internacional, que cabros. le permitan a una familia vivir Vamos. hasta el Ya. día ¿Saben 30? qué? Creo que Que el tengan un énfasis buen- nuestro en un Muchas gracias, momento Irina, que en te vaya las muy pymes bien, han muchas pasado gracias. tan mal, en que más Te del vas a- 30% de cuídate. pymes Te vas a- han te cerrado pasaste. producto de las crisis sanitarias. Lo que hay que decir hoy día es, vamos a acompañarlas para que puedan pagar mejores salarios. Ok, y si después de 3 años no lo pueden hacer, ¿tú Mira, qué dirías? ahí hay que cumplir con la ley. Sin lugar a dudas, pero Gracias. sin lugar a dudas hay que cumplir con Estamos la de ley. acuerdo, entonces. Pero es Muy que bien. el punto es cómo se lo planteamos, porque A no mí no me queremos a las sale pymes bonito en eso. contra de nuestro gobierno. Mis Ese- manos son muy Yo cortas. hoy día recibimos un audio de uno de los representantes de los pymes que leyó Oh. nuestro programa y declaró textual: estoy en un 99% de acuerdo y feliz porque nunca habíamos tenido un programa Feliz como y este. forrado. Y yo me alegro de que sea así. Invito y vuelvo a hacer el emplazamiento a todos Mira, Boric y a ahí, todos los la mirada representantes de inquisitiva. las pymes a que se hagan los Lo mira- programas y lo mira efectivamente, enamorado, sí. Constaten Es que como, nuestro programa te es amo, el más pero te avanzado, pondré no un solo en el chachazo. apoyo, sino que también en el acompañamiento, pero eso Violencia no en el matrimonio. implica no Sí, reconocer pues, una violencia necesidad. intrafamiliar esta weá. En este país no se pueden seguir pagando sueldos de hambre en ninguna parte de Chile. Hay que hacer una distinción entre grandes empresas Cacha. y pequeñas empresas a las cuales les cuesta hoy día muchísimo acceder a capital, que no accedieron a los créditos FOGAPE Ahí porque te los define bancos pyme. no se los daban, que tienen problemas en brecha tecnológica, Dele. que requieren mayor capacitación. Pequeñas y Lo que medianas nosotros queremos empresas, decirle como pues, centralidad del esas mensaje weas son las que es que las facturan vamos a entre acompañar 70 y para que 300 puedan pagar UTM, mejores si sueldos. no me equivoco. Evidentemente siempre hay que cumplir la ley y nosotros vamos a defender a rajatabla los ¿Cómo derechos te queda laborales. DI? Tanto a ambos, yo creo que nos interesa fortalecer la negociación colectiva, El EYE. avanzar a Pero ahora diferencia son, de otras son candidaturas en negociación MPymes, ramal por lo que se y habla otras normalmente cuestiones de esas son las donde MPymes. los derechos Claro, colectivos que del son trabajo son las importantes. micro, medianas Pero las y pymes, pequeñas- que lo han pasado tan pequeñas mal y y que medianas cada empresas. pyme que cierra es un sueño familiar que se a va a esa la se está basura. refiriendo Boric. Tenemos que decirle, no van a estar solas, los vamos a acompañar para salir adelante en este momento que es difícil. Y ahí quiero además adicionar algo central. Hay un candidato en el otro bloque que fue presidente del Banco del Estado y que durante todo el tiempo que fue presidente del Banco del Estado, la verdad que las pymes no tuvieron un tratamiento como el que Chile espera del Banco del Estado, que debiera ser en verdad el banco de las pymes, ¿no? Y que no debieran bancarizar a través de la banca empezar,
nada, con lo Sichel, apoyo a po, las pymes weón. porque Ese termina fue, claro, sosteniendo y creando lo ese que fue un llama la palo al banca. futuro. Dijo Eso es lo que Sichel sin nosotros decir no Sichel, vamos po, a hacer. Sí. Vamos a ocupar Corfo, vamos a ocupar el Banco del Estado y la Banca Nacional de Desarrollo, que también la proponemos nosotros, precisamente para acompañar a las pymes e impedir que mueran cuando sean viables. Muy Pero bien. la verdad es que efectivamente nadie puede seguir
defendiendo que en este país se paguen sueldos de hambre nunca más. Avancemos a otro tema de discrepancia que tuvieron esta semana, que son los medios de comunicación. Hoy, también en una entrevista en La Tercera, el candidato Gabriel Boric dice que la libertad de prensa es fundamental y que está siempre amenazada por el poder. Y distingue el poder como dos cosas. Una, la concentración económica, y otra, la injerencia del Estado, que es lo que usted, Daniel Jadwe, ha propuesto en su programa de gobierno. ¿Qué piensa respecto de esa afirmación de Gabriel Mónica, Boric? ¿en qué parte del programa dice la injerencia del Estado? Porque el otro día lo discutimos en el debate. Tu FSP, que no entiende nada de política en Chile, qué repercusión y puesto político tienen estas personas. Pero eso no es Jadwe es, o sea, nosotros así, de la izquierda más dura, finalmente. En la empresa privada, no. Pertenece al Y el Partido otro día Comunista. lo discutimos y se Su lo plan de revelé también a gobierno Gabriel, busca derechamente, finalmente porque darle existe muchas un mayores Consejo atribuciones Nacional al de Estado y mayor Televisión. intervención ¿Sí? económica. Bueno, eso es el Sí, Estado y esto también. es un debate de los posibles los que son candidatos a la presidencia. Es más o menos Y Boric, el de lente, está ahí de barba, un poco más de un conglomerado de partidos pequeños que pertenecen a un sector que, si bien están más lejos del centro, finalmente son centro izquierda, pero son el centro izquierda un poquito más, por decirlo de alguna forma, moderna, una izquierda más moderna. De un tiempo a esta cambio, parte, desde la recuperación de la democracia hasta esta parte, han una izquierda más pre-73. Esa es la cuestión. Estamos aquí enfrentando a una izquierda relativamente moderna con la vieja izquierda. Unos dogmas como milenarios del comunismo con alguien que intenta, según yo, perdónenme que se me note lo amarillo, digamos, con una persona que está intentando tratar de hacer un nexo, ¿cachai? Que a una persona que está a favor de hacer una política real, que la política real, según yo, es generar acuerdos, no pelear con los hueones para imponer tus ideas. Es muy diferente. Entonces, no sé, esas son las dos izquierdas que se ven hoy día. Mañana está la derecha. Mañana vamos a ver a los partidarios de las empresas. Muy buenas noches a ambos. Bueno, y ahí tenemos a Jadwe, entonces. Daniel Jadwe. La derecha más dura y la centroizquierda no tan centro. De los distintos temas. Ahora sí, disculpen, vamos antes de entrar a las preguntas, vamos a ir a comerciales y a la vuelta estaremos con eso para nosotros significa tanto el entusiasmo que me quería saltar hora de los memes. Los comerciales. Volveremos con era UFO porno. Y relaciones internacionales o política exterior. Espérenos, ya volvemos. Oye, no, pero mira, hablando en serio, este es un buen momento para conversar para aquellos que no están muy bien enterados. ¿Cómo se llama? Enterados de la política chilena, porque no todo el mundo sabe de la política chilena, y menos si es que eres de otros lados, que al parecer aquí lo que está pasando. El Twitcher es de México, dijeron. De los Méxicos. ¿De dónde es, amigo Artu PSP? Bueno, mira, entre medio, digamos, la cosa es que claro, como decíamos, entre medio de lo que hablaban aquí los periodistas, el tema es que la política que se enfrenta en este momento en el debate son dos de izquierda, pero uno, como dice Galleta, es una izquierda más tradicional. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, desde México el caballero aquí nunca es normal que no cache qué está pasando, pero que no cache. Claro, que no entiendas. Ya, perdón. Que no entienda. Ya, pero claro, resulta que mucha gente hasta cierto punto indica que, o sea, digamos, relaciona a Jadwe con los estados como por ejemplo de Venezuela, de Cuba, con estados fallidos, con estados que están en problemas. Pero también relacionan, por ejemplo, como dice aquí el tío F, relacionan a Boric con ser amarillo, con que es un weón, ¿cómo se llama? Como Messi, así, pecho frío. Entonces... Se moja el potito, no tiene una postura de sí o de no, sino que te da el discurso, o sea, por la rama, para confundirte y que tú no entendáis finalmente a qué mierda se refería. Dice o que tira para los dos lados. Y F para eso llama a Matías del Río para dar pase a comerciales. Claro, Matías del Río está para decir, nos vamos a comerciales. Última mirada. Última mirada. Dice Seven Viction. Vizca, Cataluña y el PAMA MBD. Y mejor que Messi, la Shakira, que también anda por aquí. Messi, weón. Puta, ganó Messi, weón. Oh,
Qué brígido. Hoy día vieron las redes sociales, estaba lleno de memes de que ganó, ¿cómo se llama? De que ganó Argentina. Y había uno que me gustó mucho, en el cual aparecía, que era como cringe, así, porque aparecía el Diego, aparecía Maradona, como transparente, así, como un espíritu. Y aparecía Messi con la copa abajo, decía, ¡por fin! La vergüencita, man. Pero a ver. Bueno, hoy día fue la final de la Euro, weón. Oye, ¿quién ganó el final? Italia. ¿Ganó Italia? A los penales, weón. Pero partido culiao. Joya. Si el Mundial fuera la próxima semana, la Copa se queda en Europa. Le vuelan la raja. Bueno, esa final estuvo 1000 veces mejor que la final latinoamericana, weón. Una pregunta. Escuché Partido Comunista. En efecto, Jadwe es del Partido Comunista de Chile. Si es que hay alguna diferencia, sí, en efecto hay unas cuantas diferencias respecto a eso. Quedan para largo, la verdad. Es que lo que hace es que, claro, uno siempre que piensa en el Partido Comunista piensa en Fidel, piensa en los Castro, digamos, piensa claro, revoluciones, Venezuela. Pero en Chile el Partido Comunista es como... Moderado. Es moderado, de hecho. Claro, es que lo que hace es que de a poquito los partidos como de izquierda se han ido yendo un poquito más al centro, más que nada por cómo avanza Chile, cómo se desarrolla y cuáles han sido los métodos que Chile ha tenido para crecer, que son básicamente neoliberales capitalistas. Entonces, ¿tú no ves una oposición al capitalismo directa a través del Partido Comunista? Por eso es raro decir, porque por eso la gente que como que ve de afuera y dice, Partido Comunista, Venezuela, ya. No es, en Chile al menos no es así, es como el meme de Futurama, pues. John Johnson y Jason Johnson y John Jackson. John Jackson, esa wea. Entonces, no sé. Ahí. Ponte un video de Yuya al video. Dolió, pero esos 120 minutos se gozaron. Ahí quedaron pegados con el partido. ¿Estuvo bueno entonces el partido? Sí, estuvo terrible bueno, la cagó. Yo estuve editando, igual me tiré un rato porque hoy día igual estoy como en proceso de recuperación, pues sí, ayer como que estoy con... enfermito ayer mi compadre. Me dio como un poco de fiebre, no sé, hoy día estoy como ya recuperando, entonces empecé a editar como a las 4 de la tarde. Terminé de editar como a eso de las 9 y ahí recién, claro, ya parece ahí ya de haber terminado. Entonces yo no vi ese partido. ¿Qué dice Artuf? En México, el Partido Comunista, por así decirlo, lo ahorcó un partido para sacarlo. Sí. Oye, ahora que tenemos un mexicano en el chat, me gustaría hacer una pregunta. Se vio en las noticias chilenas que hubo muchos problemas respecto a lo que eran los candidatos, que estaban matando muchos candidatos. ¿En México? ¿Qué onda ahí? Sí, ¿cómo tan brígida la política en México que están matando tanto candidatos? ¿Es verdad o quizás exageraron las noticias? Quizás no es tan así como que están matando a todos los candidatos. Eso también es por favores políticos, dramas con las mafias, carteles de droga, ¿qué onda? Dice, los culiados se quejaron que las semifinales del Mundial de Rusia... Nuestro amigo aquí de México podría aclararnos eso. Y los culiados se quejaron que las semifinales del Mundial de Rusia fueron puro europeo. ¿AMLO es izquierda o solo es memes? AMLO. El chico, sí, este año fue mucha violencia, pero no tanto. Ya. Sí. Es que esa es la cuestión. De repente los noticieros como que exageran un poco y nos dejan, y siempre en todos los países es lo mismo. Dejan a la gente pensando que fuera del país está la pura cagada. Entonces... Claro, te lo muestran como un país bananero. Claro. Sigamos con estos caballeros, con los visitos. Dijo país bananero el galleta. Desconociendo los República tratados que bananera. habíamos firmado. En todo caso, antes de profundizar en este tema, le quiero hacer una corrección a Mónica. Mónica, creo que usted leyó otro programa, porque en nuestro programa no hay ninguna alusión a ningún Ministerio de las Comunicaciones. Ninguna. Le pido que lo revise porque es probable que haya leído otro programa. Si usted me permite profundizar en el tema que yo le quise preguntar. Última mirada. ¿Usted condena los ataques violentos a la forestal Meninco o cualquier forestal como lo que ocurrió en el Yo condeno todo sabía que le iban a preguntar esta weá. Está buena. Si quiere se lo doy por escrito. No, bueno, pero también si usted quiere, no hay problema. Pero también condeno la violencia del Estado y la militarización que ya ha costado demasiadas vidas. Condeno que se hagan montajes. Condeno
lo que yo jamás entendía, porque me llamó mucho la atención que ayer desde una institución del Estado se haya filtrado que el asesinado había sido el hijo de Héctor Yaitul. ¿Verdad? ¿Cachaste eso, no? Reconocer. Entonces, uno no sabe si esto fue una operación destinada a matar a alguien en específico, porque la verdad es que esto de que al principio se haya hecho correr la noticia y que después... ¿Quién la hizo correr? ¿A usted le consta que fue un organismo del Estado? O sea, yo entiendo, o sea, los primeros que filtran la noticia fue la Fiscalía. Efectivamente. ¿Usted cómo le consta eso? Porque hay medios independientes que comentaron en el chat. Antes de que la Fiscalía siquiera se refiriera al caso. Voy a buscar un poquito de ella. Anda, nuestro amigo aquí, Artur, dice, de hecho, un candidato de un municipio que tengo al lado mío, el candidato fingió un secuestro para que la gente le diera su apoyo. Entonces encima son manipulaciones mediáticas, los culiados charcha. Un caquilata. La gracia de los noticieros es que vender Chile es como un buen país para que no se arranquen y muestren que México puede ser. Sí, es cierto. Bueno, los noticieros en todos los países son así, son sensacionalistas. Sigamos en todo caso con estos cabros. Estaba pagado por la forestal, ¿no? Y que esto había sido un atentado creado precisamente para generar inestabilidad. A mí me encantaría que las policías en este país hicieran su trabajo y en vez de andarle vendiendo armas a los traficantes, como salió el otro día en un programa de este mismo canal, no pudieran llegar a cabo, o sea, pudieran llegar al término de alguna investigación de robo de madera, de narcotráfico o de estos asesinatos, pero sin montaje, porque efectivamente esto es un tema muy complejo del cual hay que hacerse cargo. ¿Usted cree que lo del otro día fue un montaje? No lo sé, pero tampoco puedo negarlo. Todos creíamos que el caso Huracán tampoco era montaje hasta que nos dimos cuenta que había sido un montaje digitado desde lo más alto de la institucionalidad. Sí, los hechos recientes. Oye, igual encontré que hay hasta ahora, entre comillas se mojó el potito Javea. Igual porque que no voy a seguir alargando la no pensé que fuera a decir condeno ¿cómo se llama? Los actos de violencia contra las madereras. Nunca me lo imaginé. Porque ese lugar ya había sufrido ataques anteriores. Quiero saber si en un gobierno suyo se prestaría apoyo policial a los trabajadores de las forestales en zonas de conflicto. O sea, yo creo que las policías tienen que dedicarse a la seguridad pública y no a entregar seguridad a empresas privadas. Yo creo que esto hay un límite que hay que hacerlo. Y además le quiero a las recordar personas, algo. No a las empresas. Quiero decir que el resguardo fue a las personas. Pero le quiero hacer una... Si son personas, tiene que haber resguardo, pues eso es obvio. Nosotros llevamos viviendo un conflicto como este que no son considerados por personas. demasiado tiempo, ¿no? Y efectivamente no ha sido uno las veces que hemos tenido montaje desde la institucionalidad, sino que en varias oportunidades, ¿no? Y los asesinatos, que yo entiendo, porque recuerdo un senador de Beópoli, que es senador de la zona, que dijo y afirmó haber visto un enfrentamiento y la foto, y después terminó que ese enfrentamiento nunca había existido. Señor Jadwe, se cumplió el tiempo y hay que respetar el tiempo del candidato Boric también. El tiempo lo agotó usted, Matías. Señor Boric, Héctor Yaitul y la CAM reivindican la misma pregunta. El ataque, ¿usted condena este ataque? Yo creo que esto va más allá de condenas particulares. Creo que en la Araucanía y en la provincia de Arauco existe un conflicto de larga data, bueno, más de 500 años, pero además se ha agudizado en el último tiempo y que las forestales son parte del problema. Un poquito enojado. Las forestales, tanto Mininco como Arauco, hoy día en ese sector tienen más de 1 millón de hectáreas. A mí me ha tocado ver, Matías, comunidades que hoy día no tienen agua porque fueron secados. Secados por la plantación de pinos y eucaliptos. ¿Me podría responder si es que condena el ataque de este grupo encapuchado? Yo condeno, Matías, la violencia. Por supuesto que no me gusta que cosas de esas características sucedan. Le envío un saludo y solidarizo con la familia de Celerino González Marabolí, que es el trabajador herido hoy día en el marco de este enfrentamiento, a la familia de Pablo Marchán también. Y quiero decir de que acá este problema no tiene una solución simple. Y no se va a solucionar solamente con condenas de un lado y de otro, porque en eso no hemos pasado mucho tiempo. Acá lo que hay que hablar es de cómo se reconstituye el territorio del pueblo mapuche sin militarización y con diálogo. Este espacio es de seguridad y orden público, no el tema de la Araucanía, entonces yo tengo que atenerme a lo que me toca. Usted hace hoy día un saludo a la familia de don Seferino, no son Celerino.
Y no lo vi en sus redes sociales. En sus redes sociales sí vi 2 tweets seguidos haciendo mención imprimió primero a la familia Yaitul, después imprimió un video, weón. ¿Usted ha llamado a la familia porque hay una persona que está entre Pero la si vida le y han la muerte? plantado pino a Parece las que tierras una de los vida mapuches vale más y que la así otra. se las roban, Ninguna sí, por vida cierto. vale más que la otra. Porque Y por las eso tierras yo quedan acá muertas en con el pino casi encima. cadena nacional con los 4 canales acidifica el suelo. que son parte de la televisión abierta, además de la red. Quiero decir muy claramente que solidarizo con la familia de don Seferino y que le deseo la más pronta recuperación y espero que jamás hechos de estas características vuelvan a cobrar vidas ni en la Araucanía ni en ninguna parte. La constituyente María Rivera dijo esta semana que Mauricio Hernández Norambuena debería ser incluido en los beneficios de indulto de presos políticos. ¿Hernández Norambuena es un preso político? Eso ya lo he contestado antes, yo creo que no. Usted, por lo tanto, no lo indultaría, entonces, ¿no? Yo creo que no. El delito de saqueo en supermercados en el contexto Así se de una responde una manifestación, ¿se justifica? ¿Sí o no? No se justifica. Ningún tipo de saqueo a ningún... Los saqueos no tienen que ver con el contexto de la manifestación. Yo creo que no se Personas justifica. que han participado en saqueo y que están enfrentando a la justicia en nuestro país, ¿son presos políticos? Yo creo que es importante distinguir. A mí me gusta hablar de presos de la revuelta. Nosotros nos hemos reunido en reiteradas ocasiones con diferentes agrupaciones de familiares de presos de la revuelta y lo que hemos señalado es lo siguiente. Uno, vamos a retirar todas las querellas por ley de seguridad interior del Estado que permitan, además, en muchos casos en donde se ha agravado la tipificación del delito, que puedan salir en libertad. En segundo lugar, vamos a generar, y yo estoy de acuerdo con el proyecto de indulto que se está discutiendo en el Senado y con la declaración que hicieron 105 convencionales respecto a este tema. Acá necesitamos asegurar que el proceso constituyente lo podamos llevar adelante. Y eso es lo que a mí me inspira. Creo que el proceso de indulto es acotado en lo que se está discutiendo en el Senado y por lo tanto, por mi parte, en ese sentido no hay reparo. Ahora Los vamos a un mapuches espacio de estaban diálogo mejor con los de 6 españoles. Por lo minutos. menos se sentaban a Me gustaría fiestar y después saber, hacían firmar borrachos los toquis. Alcalde Jadwe, bueno, yo no alcalde, Ay, candidato gracias. Jadwe. Gabriel Boric recién ha dicho que Hernández Norambuena, Mauricio Hernández Norambuena no es un preso político. ¿Usted está de acuerdo con Gabriel Boric? Yo he respondido en reiteradas oportunidades, solo tengo un matiz con lo que plantea Gabriel, porque yo, a pesar de considerar que hoy día Hernández Norambuena no es un preso político, creo que yo me abriría la posibilidad de indultarlo por una razón sencilla. Usted sabe que a los violadores de los derechos humanos en nuestro país se les dio muchas más posibilidades de reinserción cuando llegó la democracia y no aquellos que habían asumido la lucha armada como una forma de autodefensa de nuestro país. Y por lo tanto ellos fueron excluidos del proceso de democratización y fueron dejados a un lado, ¿no? Y no hubo ninguna política ni de reconocimiento ni de reparación y hasta el día de hoy han sido invisibilizados. Por lo tanto, creo que es un tema que hay que evaluar también de manera humanitaria. El problema en el caso de Hernández Norambuena es que uno puede distinguir las luchas que se dieron legítimas desde mi punto de vista durante una dictadura cívico-militar criminal como la de Augusto Pinochet, pero después tratar de justificar delitos de secuestro, extorsión, ya sea en Chile o en otros países, me parece que es algo que no corresponde y eso no entra en la calificación de un preso Entonces político. usted no lo indultaría como presidente. Así lo he dicho. Perfecto. Pero hay una cosa importante. Hay otros casos en Chile que son tremendamente delicados. Está el caso de Jorge Mateluna. El caso de Jorge Mateluna, y que yo quiero decírselo a su señora, a Claudia, a sus hijos, bueno, lo he conversado con él, que es un caso que claramente, desde mi perspectiva por lo menos, habiendo estudiado en profundidad, habiéndome reunido con los fiscales y los defensores, es un caso que merece ser indultado. Hay un proyecto hoy día, disculpe, candidato Jadwe, hay un proyecto hoy día que se discute en el Congreso, que es del artículo 416 de la ley 18.216, que lo que pretende es dar presidio perpetuo efectivo para quien mate a un policía. ¿Lo respaldarían ustedes? Tendría que estudiarlo en detalle como estudiamos los proyectos de ley. A mí no me parece que la calificación... ¿No conoce este proyecto usted? No lo conozco en detalle. Pero en principio, más que el detalle, el principio, ¿usted estaría porque una persona que mate a un policía, vamos a suponer que las policías nuevas que ustedes vayan a impulsar... ¿Tú sabes lo que es presidio calificado perpetuo? Son 40 años. 40 años. Esto es efectivo. Lo que se pretende es que tenga presidio efectivo 40 años. Yo no estoy de acuerdo. Creo que el populismo penal no sirve para resolver los problemas que tenemos hoy día en nuestra sociedad. Eso me la dijeron en la universidad. En penal 1. Que un delito de deba ser perseguido como corresponde según la ley. Lo que estoy diciendo es que agravar penas en Chile decía que legislar en penales gratis. A ver, Matías, además yo quiero hacer dos comentarios. Primero,
la prisión política no solo tiene que ver con la persecución de la idea, también tiene que ver y se considera prisión política cuando Juan no hay Domingo debido Acosta, proceso, el cuando el Acosta, contexto no es el habitual o el normal, y por lo Acosta tanto nos esto decía, es una definición esto de mucho más legislar amplia en que penales solo es gratis, perseguir pues, ideas. Y en el caso que usted Como hay plantea voto, de la ley, yo le no te voy a cuesta plantear nada. algo muy duro. Y Quienes delegáis han el cometido cacho de quién crímenes va a de aplicar lesa la pena, pues, humanidad en nuestro ¿y cómo país la cumplen? y de manera reiterada han tenido penas 40 años después que no superan algunos los 7 años, los 5 años, los 3 años. Por lo tanto, me parece que hacer una diferencia tan brutal tiene una connotación política profunda. Usted tampoco diría, podría Matías, en eso yo lo que diría es que justamente no queremos repetir esa impunidad en ningún caso. Y si vamos a hablar de seguridad, yo creo que lo que más les interesa hoy día a las familias es la inseguridad que se vive en los barrios producto de una crisis de eficacia de las policías. Entonces, aprovechemos también parte de esta instancia para hablarle a las familias que están atemorizadas por el avance del narco y por la inseguridad que viven en sus barrios, poblaciones, no solamente en Santiago, a lo largo y ancho de todo Chile. ¿Qué es lo que proponemos nosotros al respecto? Disculpe que yo haga las preguntas, es que queda muy poquito tiempo. A propósito del narco... No, definitivamente no. Aquí son las... que sería partidario de legalizar las drogas como una estrategia... 11:33. Escalonada. Justamente como una estrategia para quitarle el negocio a los grupos narcos. Son las 5 de la mañana. Por ejemplo, la cocaína y la pasta base, Alejandro. En una fase posterior, sí, y con una usted entrega también, regulada para los adictos desde el aparato del Estado, de tal manera poder anticipar el consumidor conflictivo, pero además ocupar la plata que hoy día se vota en la guerra contra el narco, que es una guerra fracasada, que va a cumplir 50 años y que los creadores incluso hoy día ya asumen que es una guerra fracasada. Preferiría que esa Mira, nos están viendo de Cataluña, prevención, a más de salud, de cultura, de la rehabilitación, claro, pues, que es lo que en el país nunca se una zona horaria, pero completamente diferente. Legalizar las drogas y, por ejemplo, cocaína y pasta base, que es un drama social. Matías, yo estoy a favor de la despenalización del autocultivo de la cannabis. Creo que uno puede dialogar y discutir la despenalización futuras de otras drogas. No está dentro de nuestro programa en este momento aquello. Sin embargo, me parece que lo más importante es irle quitando terreno al narco. Y al narco se le quita terreno con presencia del Estado y de servicios. El Estado no puede sencillamente construir una plaza y abandonarla, porque eso, y sin entregar servicios. Me ha tocado verlo en Bajos de Mena, me ha tocado verlo en Punitaqui, me ha tocado verlo también en la región legalizan la marihuana, además, legalizan la cocaína, perseguir a los peces y se muere el narcotráfico. A los narcos tenemos que perseguir la ruta del dinero. Van a tener que vender mi propia cocaína. Van a tener que vender, no sé, 40 heroína. Se pregunta a los dos. Sebastián Piñera, en su primer gobierno cerró el penal Cordillera para militares. En el gobierno de ustedes, ¿cerrarían Punta Peuco? Boris 420. Por supuesto. Pero además ningún tipo de privilegio para violadores a los derechos humanos. Además le quiero recordar algo. ¿Se acuerda la primera vez que fui electo que usted me entrevistó en un canal de televisión a muy alta hora de la noche? Y le conté la propuesta de escuela abierta. Bueno, ha tenido un impacto notable en disminución del consumo y en aumento de la seguridad en las comunidades. Ahí en Valdivia hay el caso de una fundación Cambiando Destino, se llama, que acoge a niños, niñas y adolescentes que estuvieron en el CENAME, en el Centro de Reinserción. Por ahí tenemos que enfocar las políticas públicas en prevención, en reinserción, en rehabilitación, no solamente desde una perspectiva punitiva. Punitiva, por cierto, con los grandes narcotraficantes, más control de armas, prevención y salud pública para el drama que Oye, realmente no lo había pensado. Sí, pero... Muchas gracias a los dos. Es mi turno por sorteo. Comienzo con Gabriel Boric en el tema de relaciones exteriores. Señor Boric, comencemos con lo que está pasando en Cuba hoy. Diversos medios como la BBC reportan masivas manifestaciones de protesta contra el régimen bajo el grito "abajo la dictadura". Ya se reporta represión, detenciones ilegales, cortes de internet para evitar que los manifestantes se organicen. Mira, esto es reporte de la BBC, pero además de 5, 6, 7 organismos internacionales de derechos humanos. Quiero saber si usted solidariza con los manifestantes en las calles de Cuba. Solidarizo con el pueblo cubano que hoy día se está manifestando en contra del gobierno de Díaz-Canel y sin empates ni dudas. Bien. ¿Cuál es su opinión respecto de las violaciones a los derechos humanos que se están manifestando ahora respecto de estas manifestaciones? Violación a los derechos humanos. Mónica, yo tengo un solo estándar en materia de violación a los derechos humanos. Son inaceptables. Y por lo tanto, nosotros desde nuestro gobierno vamos a condenar y contribuir con el multilateralismo a evitar que estas se produzcan en cualquier lugar del mundo, respetando, por cierto, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Señor Boric, ¿se está respetando el derecho a la manifestación hoy día en Cuba?
Es como un yo creo que no, por la información que tenemos, que es parcial, que todavía falta, pero pareciera que claramente hay problemas y el llamado de Díaz-Canel sobre el tema de la libre enfrentar y a decir que la calle es solamente de un grupo de gente y no de otros quienes por eso se puede llevar respecto a lo que es la Carta de los Derechos Humanos. Acá en Chile... Perdón, es que quiero preguntarle si ha habido doble estándar de parte de la izquierda chilena frente a las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Mira, comandante Galleta, yo opino que sí, se están vulnerando derechos. ¿Cómo? Usted lo dijo en un documento. Yo lo dije en un documento que está publicado y por lo tanto creo que para la izquierda chilena ha sido difícil el tener un solo estándar en la condena a las violaciones a los derechos humanos. Yo creo que tal como condenamos los asesinatos de dirigentes sociales en Colombia, tal como nos indignan las violaciones que realizan los Estados Unidos en el Medio Oriente en las guerras que se inventan, también tenemos que ser muy claros en decir de que lo que está pasando en Nicaragua es inaceptable, la crisis humanitaria en Venezuela es inaceptable y que estas protestas tenemos que estar con el pueblo cubano. Ya que toca el tema de Nicaragua, vamos a volver luego a Cuba. ¿Usted reconocería como presidente legítimo a Daniel Ortega si es electo en las elecciones de noviembre en las condiciones en que se van a realizar esas elecciones? No sé cuáles son las condiciones en que se van a realizar las elecciones, pero todo indica que como se ha manejado el señor Ortega y Murillo y su pareja están violando permanentemente todas las credenciales democráticas que aspira a tener un país. Por lo tanto, en función de los informes internacionales que se hagan, nosotros evaluaríamos eso y si es que no cumple con los estándares, sin lugar a dudas no lo reconoceríamos. Hoy día lo cumple. Legalista, parece abogado. Yo creo que hoy día Nicaragua no cumple los estándares de una democracia. Pero está bien. Quiero cerrar porque ya se nos va volando el tiempo y quiero preguntarle. Usted un día dijo que el Partido Comunista se iba a arrepentir de la posición en este momento, que estaba teniendo las primeras elecciones son primarias, lo que quiere decir que se van a ver en específico cuáles candidatos de qué lado van a ir para no perder votos, por decirlo así. Tal como lo hizo entonces, históricamente esas elecciones son el 18. Las revoluciones en Hungría, en Checoslovaquia, también en Afganistán, va a terminar con el paso del tiempo tomando una postura distinta, son en diciembre. Esas son las presidenciales. Pero le quiero preguntar a usted su opinión, así como lo dijo de Venezuela. ¿El Partido Comunista se va a arrepentir un día de la postura que está teniendo hoy respecto de Cuba? Cuando yo veo que el Partido Comunista, mediante sus canales oficiales, saluda al gobierno cubano en un momento en donde hay protestas contra el gobierno cubano, me parece que es un error y yo espero que se reflexione al respecto porque nosotros siempre tenemos que defender el derecho de todo pueblo a protestar. Entiendo eso como un sí, muchas gracias. Ya vamos a tener tiempo de diálogo entre ambos. Su momento entonces, señor Jadwe. Candidato, la máxima autoridad del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, ha llamado a confrontar a los manifestantes. Dice estar dispuesto a todo frente a esta protesta. ¿Le parece que es democrática esa actitud? ¿Le parece que, como decía el candidato Boric, es adecuado decirle que la calle es solo de uno y hay que callar las protestas? Mire, nosotros somos partidarios del derecho a la manifestación pacífica en todas partes del mundo. Y yo no tengo ninguna forma de relativizar aquello. No soy partidario de la criminalización de la protesta social en ninguna parte del mundo, como se ha hecho acá en Chile. Por lo menos hasta el día de hoy no he Entonces le tomado... pide que me diga sobre Cuba. ¿Le parece democrática la postura de Díaz-Canel? Se lo vuelvo a reiterar, yo soy partidario de las manifestaciones pacíficas en todas partes del mundo, la reversa del incluido en Cuba. Está complicado eso del tema de las protestas pacíficas. Hay algo, yo conozco el derecho internacional y conozco lo que es el multilateralismo, la no injerencia. Proceda a pasar, mi compañero. La universalidad de los derechos humanos en todas partes del mundo, pero son tres valores que no tienen que estar siempre se complica con separados. Condenar una violación de los derechos humanos, señor Jadwe, no implica... La he condenado en todas las veces, por eso Mónica. Estoy preguntando si yo condena... sé que a veces... Señor Jadwe, le quiero preguntar si usted condena las violaciones a los derechos humanos que están produciendo hoy día frente a estas protestas en Cuba. ¿Lo condena? Mire, hoy día yo no tengo antecedentes suficientes que digan que hoy hay violaciones a los derechos en estas manifestaciones. Yo por lo menos no he visto ningún Corte Interamericana de Derechos Humanos lo está pidiendo que puedan protestar pacíficamente. Human Rights Watch también lo está pidiendo. Hay de acuerdo, Mónica, vuelvo a decir que estoy de acuerdo con que puedan manifestarse pacíficamente en todas partes del mundo. Veo que allá se protegen las manifestaciones bastante más que acá. ¿Usted cree que en Cuba se están protestando, hoy día están protegiendo las manifestaciones, señor Jadwe? Mónica, hasta el día de hoy no he escuchado ningún globo ocular roto en Cuba. No he escuchado ninguna persecución ni ningún asesinado, ¿no? Y por lo tanto yo les pediría hay reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Human Rights Watch, de no se quiere mojar el potito, de la ONU respecto de violaciones severas de
ataques a los grupos LGTBI, de ataque a la disidencia de presos. Mire, no tengo ningún problema en condenarla. ¿Se violan los derechos humanos en Cuba, señor Jadwe? Mire, condeno las violaciones a los derechos humanos en Cuba y en cualquier parte del mundo también. Eso es genérico. Todos condenamos, todos ¿qué condenamos las violaciones a los derechos humanos. Perdone que la interrumpa, Mónica, ya que usted no me deja hablar. ¿Qué parte de condeno a la violación a los derechos humanos en todas partes del mundo, incluyendo Cuba, no escuchó? Lo puedo condenar, pero ¿sabe qué? Me molesta el doble estándar, porque en este país hoy día la familia de Manuel Rebolledo todavía está a la espera de la justicia. Las violaciones a los derechos humanos en este país se siguen dando todos los días, pero parece que a algunos periodistas en este país les interesa mucho más lo que pasa en Cuba y lo que pasa en otras partes, no así en Palestina, por supuesto, ni en Colombia, no lo he visto tan preocupado. Yo lo condeno en todas partes, pero también lo condeno particularmente en Chile, y a mí me encantaría que como se trata el resto del mundo, se tratara en nuestro país, donde hay impunidad e inmunidad, también gracias a los medios de comunicación. Me preocupa en Chile, me preocupa en Cuba, me preocupa en China, en Nicaragua, en donde sea, no señor Jadwe. Estoy hablando de política exterior y la pregunta entonces todos muy simple, condenan para que sigue weando, el tema. Quiero que me quede meridianamente claro. Le quiero preguntar, porque usted dice condeno las violaciones donde sea. Yo quiero preguntarle muy en concreto. Condeno ¿Hay violación a los derechos la violación a los derechos humanos? Si se acreditan, por supuesto que las condeno. No, en todo el tiempo en que lleva el régimen en rigor, ¿han habido violación a los derechos humanos? Por supuesto que sí. Ok, y las condena. Listo. Quiero que hablemos no solamente de esto, quiero preguntarle a usted, señor Boric, si le parece efectivamente que la condena que hace el señor Jadwe y que ha hecho el Partido Comunista, porque hoy día el Partido Comunista alude al bloqueo económico y no hace una condena respecto a las violaciones a los derechos humanos, lo que está pasando en Cuba. ¿Qué dice usted? Puta Mónica, weón. Te ponís pesada. Mónica, yo creo que es importante no buscar beneficios electorales a partir del drama de un pueblo. Y por eso nosotros tenemos que tener una sola postura en esto. La condena y promoción de los derechos, la condena a la violación y la promoción de los derechos humanos, independiente cuál sea el gobierno de turno. En este caso, hoy día, el debate está centrado en Cuba, producto de protestas inéditas que hace mucho tiempo no se daban. Y ahí yo me pongo del lado del pueblo cubano que está protestando contra el gobierno de Díaz-Canel. Y hemos tenido información por la CIDH, por ejemplo, de que han habido violaciones a los derechos humanos. Y esas violaciones a los derechos humanos no tienen ninguna justificación. Perfecto, señor Jadwe. ¿Usted también se pone al lado del pueblo cubano? Como la verdad, Boric? Mónica, es que yo también soy capaz de ponerme en todos los escenarios, porque le quiero decir que estas manifestaciones tienen que ver con carestía y con una crisis que está, al igual que en todo el mundo, producto de la pandemia. ¿Y qué tiene que ver Cuba ahora? Ya le estaban haciendo preguntas. Usted no diga nada del bloqueo. ¿Qué piensa y que le sobre moleste que el exterior? Partido Comunista... No me molesta, señor Jadwe, en lo absoluto. Y que le moleste que a usted el Partido Comunista hable del bloqueo, es una buena pregunta internacionalmente condenado por todos los países del mundo, salvo el tema de Cataluña. Es una buena pregunta, pero sinceramente en este momento los periodistas se van a enfocar en Cuba. ¿Por qué? Porque en Cuba está quedando la cagada ahora ya. O sea, en Cataluña también, pero es una cosa mucho más cercana porque es un ¿cómo se llama? Es un país latinoamericano que tiene un gobierno comunista que es del mismo partido que está ahí hueveando el Jadwe, ¿cachai? Entonces, por eso es un misil más dirigido. Es como para huevearlo directamente a él, ¿cachai? Es para tocarle finalmente la ideología. Es como el objetivo. Y por el lado de Boric como que no le permea tanto porque él no es tan de izquierda dura, no es tan de izquierda dura, es más amarillo, ¿no? Desideologizadas con promoción universal de los derechos humanos, pero también con respeto. También es cierto, el viejo mundo nos queda lejos. A la no injerencia, abriendo embajadas, no cerrando embajadas como lo ha querido hacer este país. Me queda claro. Y son realidades también que es diametralmente distinta la realidad europea o catalana versus España. Condenar el bloqueo y condenar las violaciones a los derechos humanos. En Latinoamérica, el bloqueo que en términos que hace Estados Unidos es un bloqueo culturales criminal que tiene que acabar. acabar. Son más similares. Y las violaciones a los derechos humanos, la falta de libertad de prensa y la carestía que se está viviendo hoy día en Cuba también es algo condenable y a lo cual tenemos que colaborar a solucionar. Y por eso insisto, solidaridad con el pueblo cubano que hoy día se manifiesta. Aguante aquí, Seven Vixen. Bien ahí. El derecho internacional también los bloqueos, hago el punto absolutamente. Viendo debate primaria de Chile, de Cataluña. Brevemente con poder de síntesis. Quiero saber respecto de Bolivia, si para ustedes está o no cerrado, para el que alcancemos con algo más, el tema marítimo. ¿Está cerrado después del fallo La Haya el tema marítimo con Bolivia, sí o no?
Yo creo que con Bolivia lo primero que hay que hacer es recomponer las relaciones. Hoy día es inaceptable que siendo un país hermano no tengamos una embajada que pueda establecer relaciones ahí se me cayó Boric, le preguntaron sí o no. ¿Está cerrado Hoy día, el tema marítimo? En términos jurídicos el tema marítimo está cerrado, pero creo que es una conversación que hay que dar a nivel de integración latinoamericana. A mí me interesa defender con mucha fuerza una política distinta a la que ha defendido este gobierno de Sebastián Piñera. Porque este gobierno de Sebastián Piñera fue a Cúcuta, se luchó y después de ese show terminó expulsando a los venezolanos que invitó. Eso es absolutamente inaceptable. Respecto de Bolivia, usted no ha planteado darle mar a Bolivia, ha dicho que su opinión personal es que podría intercambiarse mar por gas, pero que cree que eso es una cosa que tiene que decidir el pueblo chileno a través de un plebiscito, para ser súper concreto. Si la nueva Constitución le permitiera plebiscitar este tema, usted y tuviera el acuerdo de Perú para plebiscitarlo además, ¿usted llevaría a plebiscito este tema o no lo llevaría? ¿Por qué no? Pues yo creo que la voluntad soberana del pueblo de Chile es lo que hay que escuchar, que es lo que no ha hecho ni el gobierno ni el Parlamento durante 30 años. Además, le quiero decir una cosa, en un mundo global los bloques regionales van a ser tremendamente importantes para poder enfrentar un mundo global cada día más difícil. Y por lo tanto, si Chile quiere mantenerse aislado, sin integrarse con todos sus vecinos, es más, hemos hecho una propuesta tremendamente sensata de igualar las condiciones de explotación minera a ambos lados de la frontera con los 3 países que nos rodean. ¿Sabe para qué? Para que no nos pueden extorsionar con llevarse la inversión a otras partes. Antes que nos vaya el tiempo, definición. ¿Le pondría límite a la cantidad de concentración del gobierno chino y del país de China respecto a las eléctricas? Hoy día en distribución tiene un 57%. ¿Pondría un límite a eso o no? A la concentración que tienen empresas estatales chinas, por ejemplo, hoy día respecto del mercado eléctrico. ¿Le preocupa o no le preocupa? O sea, a mí me preocupan todos los monopolios. Hoy día hay más monopolios que me preocupan mucho más que ese. Ya, ¿no le el pondría... de los medios entre ellos, que no le preocupan a varios, pero a mí sí. Nos preocupan a muchos. Sí. ¿No le pondría entonces límite? ¿Le preocupa? Yo le pondría límites a la concentración. Mónica, no sé si usted me escuchó, le pondría límite a todos los monopolios. También a ese. Le agradezco. No, yo lo que he dicho es que toda intervención que se acerque a un monopolio por favor, Mónica, tiene que ser... combatida legalmente en nuestro país. Cuando pelean tanto entre ustedes como que me quitan tiempo. Señor Boric, respecto de China. Que usted siente respecto de China. No, hablado menos. Respecto de China, quiero saber si le preocupa la concentración. Me preocupa la concentración económica y me preocupa no solamente la concentración económica que se da en materias como las eléctricas acá, sino también en la intervención que puedan hacer mediante las inversiones económicas que están realizando en Chile y además también, tal como condenamos la falta de libertad de expresión en otros lugares del mundo, ¿por qué en China no? ¿Porque China nos pone plata? Eso también es inaceptable. En China hay también un régimen de partido único sin libertad de expresión y en donde también se violan gravemente los derechos humanos. Y eso hay que decirlo, aunque China sea poderoso y no solamente respecto a los países pobres que nos rodean. Que se peguen. Quiero agradecer a ambos candidatos por sus opiniones. Ahí dice el tío F, dice, sí, bueno, terminamos entonces la primera parte de este debate. Como fui aludida directamente por el candidato Daniel Jadwe, les quiero contar que el Ministerio de la Información o Comunicaciones está en la página 102.7. Pucha, no conoce su programa. Comunicación en su programa de gobierno, ya para que me crea que sí me leí las 209 páginas de su programa. Troleado. Vamos a hacer un alto para regresar con los diálogos, la conversación que va a ser ahora directa entre ambos candidatos, entre Gabriel Boric y Daniel Jadwe. Volvemos. Uy, bueno, ese pedazo de anal, o sea, fue un fishing, pero hasta arriba. Fue un batazo en las piernas, Estaban los buenos en el Switch buscándole la weá, búscale la weá, así que está. Control F. Abre el PDF. Y en la muela, así, oye, así está, weón, la página de tu. Oye, veamos un poquito el chat aquí, entre medio, después de lo que hablábamos de Cataluña, habla... En Vixen dice, democracia, aquí todo regular. Bueno, allá en Cataluña todo regular con el tema de la democracia. ¿Eso será? No. Bueno, no, dice... aquí todo regular, todo bien. Sí, pues ya que metimos a Cuba, hasta por si acaso, metamos a Bolivia para que se vea internacional. Bueno, claro, era el tema en todo caso. Sí, pues, es que yo creo que en un principio el tema de Cuba no estaba tan adentro, ¿cachai? Lo metieron como por un tema de contingencia, claro. Que igual le toca en cierta medida el cocoro a Jadwe, pues, sí, pues. Por temas partidistas, ideológicos, es bastante cercano al... Por supuesto, es pro Cuba, finalmente, es pro gobierno cubano. Claro, discutiendo con la moderadora, que se peguen. Oye, en él no es italiana. En él no es italiana, no. O sea, fue en algún momento, me parece, incluso parte de un... ¿Cómo se llama? De un...
holding internacional que tenía mucho por parte de España. Pero ahora lo compró China. En sí, China ha llegado a comprar muchas empresas que son del parte de área de lo que son servicios básicos. Todo esto se dice que es parte de un plan de China para asegurarse el futuro, porque son inversiones, digamos, dentro de lo que son servicios básicos en países tercermundistas. Entonces ahí es donde empieza a quedar la cagada respecto al tema de lo que es China también. ¿Por qué? Porque China es comunista. ¿Cachai? Y Jado es comunista. Entonces ahí le complicaron un poco oye, tú condenas realmente todos los monopolios, incluso el posible monopolio sobre la energía que va a tener China en Chile. Entonces esa era la pregunta, la incisividad de la pregunta respecto a lo que hacía ahí la Mónica. Y por eso Jadwe quedó complicado con esa pregunta y en general todas las preguntas que tocan regímenes comunistas, de los pocos que van quedando en el mundo, y gobiernos de cabezas comunistas y socialistas, pese a que sean más democráticos y no sean dictatoriales finalmente, generan ahí, le hacen ruido a Jadwe y le hacen daño a esa la verdad. Y son preguntas venenosas, si esa es la wea. Esa es la cuestión. ¿Y qué nos decía aquí? Dice, conche tu madre, diga paso ya. Seven Vixen dice, nada, aquí los españoles dicen lo de siempre, que no se vaya nadie, lo entiendo. Cuando conquistas tierras ricas no quieres perderlas, pero los españoles deberían estar acostumbrados a perder ya. Bueno, sí, el tema de lo que es, ¿cómo se llama? El colonialismo, bueno... El neocolonialismo. Es un tema que perdió fuerza a lo largo de los años porque era un tema pasado de moda, pero justamente apareció lo que dice aquí nuestro amigo Galleta, el neocolonialismo. ¿Qué es el neocolonialismo? El neocolonialismo se refiere justamente a lo que son los poderes, ¿cómo se llama? Como por decirlo así, empresariales sobre otras tierras. Los grandes poderes económicos. Lo que pasa es que el neocolonialismo como tendencia al día de hoy busca, como su nombre indica, más que establecer un dominio de facto, como pasaba, por ejemplo, Imperio Español, Imperio Portugués, Imperio Francés, etcétera, ¿cachai? Coloquen mientras Donald Trump, China. Sí, apuntan a lo que es el establecimiento de poderes económicos, por sobre todas las otras cosas, en territorios extranjeros con el fin de asegurar ingresos, aprovechando esta mecánica neoliberal. Es lo que está haciendo China, por ejemplo, que establece grandes focos de poder económico en distintas partes del mundo, con el objetivo de asegurar sus ingresos y para asegurar lo que serían las riquezas. Así como, por ejemplo, el Imperio Español tenía las colonias americanas, finalmente, para asegurar el suministro de bienes metálicos, oro y otras riquezas. China está haciendo lo mismo al día de hoy, pero estableciendo empresas en territorio extranjero y comprando empresas de recursos básicos. Exactamente. En el caso de Chile está metido en la luz, electricidad. Y también está metido, tengo entendido, dentro de lo que es el sistema de agua potable. No al nivel de la luz, pero sí al sistema de agua potable de Chile. Y el otro tema es que nos tiene comprado el cobre. Entonces, claro, están asegurando riquezas, ¿cachai? De forma, entre comillas, colonialista. Y es duro, ¿cachai? Te entrega como súper malos indicadores y me hace pensar que el materialismo histórico de Marx era verdad, pues, weón. La historia es cíclica. Sí, Marx siempre tuvo razón, pues, weón. ¿Qué más dice ahí nuestro amigo catalán? Dice, lo que pasa es que con la dictadura que tuvimos aquí, que intentó destruir todas las otras culturas del país, de ahí la del terrorismo vasco, pues la gente está quemada. Es difícil olvidar que no has intentado destruir y que aún se enseña el odio contra la cultura catalana y vasca, etcétera. En México, Estados Unidos tiene todo el mercado de México para ir. En México, China no es tan relevante. Aquí China es peso pesado, en Chile por lo menos. Chuta, lo vi, mira, ese es el problema que tengo yo con los colores, pues vi los dos colores iguales, pensé que eran las dos personas la misma. Lo siguiente está hablando el Artu. Ya, claro, pues en efecto, sí, ahí tenemos, perdón. Mi daltonismo me caga de repente, pero sí. Y para lo que señala Seven Vixen, antes de que pasemos de vuelta al debate, claro, es un tema de postura hegemónica y de este dominio de las mayorías. De hecho, aquí al día de hoy vivimos un proceso más o menos parecido a partir de la independización de Chile y la salida del Imperio Español, por si acaso. Ya.
Volvamos al debate. El tío F dice, el imperio español era entero, weón. ¿Por qué? Pero con respeto lo dice. Solo se dedicaban a extraer y terminaban comprando todos los recursos a los reinos de manufactura alemana, francesa e inglesa. Bueno, era el tema de lo que era una tendencia histórica. En su momento tampoco tenía la madurez sociofilosófica, por decirlo así, de generar lo que, por ejemplo, Chile todavía no hace, que es generar, por ejemplo, respecto al tema del cobre, un uso completo del cobre, ¿cachai? El valor agregado. Nosotros enviamos cobre bruto y les compramos a los chinos las mismas huechas de nuestro cobre mucho más caras. Básicamente en España en ese tiempo hacían lo mismo, pero era porque tampoco existía el concepto tan avanzado de tratar tus propias cosas para ganar plata, el valor agregado. Sigamos con el debate, que están ahí, le están dando poquito tiempo, así que debe estar interesante. ¿Qué pasa? Insististe en un momento en donde la comunidad científica estaba... Lo están haciendo pelearse, creo. Por lo menos poniendo una alerta de duda respecto al medicamento Avifavir, en entregarlo en la comunidad de Recoleta, y cuando hoy día los estudios han demostrado que no tiene efectos positivos en el tratamiento del coronavirus. A ver, lo primero, volver a reiterar... hablando con ese medicamento culiado, ¿no? Mónica ha faltado la verdad. Lo que dice nuestro programa, Mónica, es evaluar experiencias internacionales de creación de ministerios. No se propone en nuestro programa crear, y yo le pediría que fuera mucho más rigurosa cuando se intenta desacreditar un programa sin haberlo leído completo, ¿no? Además, recordarle a todo el mundo que estamos nosotros abiertos a que toda la gente discuta nuestro programa, pero me parece malintencionada esta corrección, que también falta la verdad. Gabriel, mira, en nuestro país existe una institucionalidad de salud que es súper clara, y yo creo que lo importante en el Estado de Derecho es dejar que la institucionalidad funcione. Y te voy a decir algo, no es el Colegio Médico el que define qué medicamentos pueden circular en Chile o no, es el ISP. Y nosotros presentamos todos los antecedentes al ISP. Y lo que te puedo dejar en claro, para que salgamos de esto, ¿no?, es que todos los medicamentos que estamos ocupando en Recoleta están aprobados por la institución a cargo de aprobar los medicamentos en Chile. Y los medicamentos en Chile tiene solo el ISP derecho a aprobarlo, ninguna otra institución. Ni el gobierno, ni los municipios, ni los alcaldes, y por lo tanto nosotros hemos cumplido con absolutamente todo, ¿no? Y te voy a decir algo más. Está diciendo que si está aprobado, en su carta de puede dárselo a la gente. Dice que cuando una enfermedad, o sea, nueva, puede darle y por lo tanto remedios que son para gente con enfermedades mentales a la gente, porque está aprobado también por el ISP. Y por ahí tienen una normativa. Y le decís que es para el coronavirus. No tienen certeza de última fase. No sé si se llegue tan lejos. No, pero es una exageración. No estoy poniendo en duda. Se han aprobado en señal de urgencia porque lo que se busca es salvar vidas. Y la ciencia es un instrumento para salvar vidas, no un fin en sí mismo. Entonces, yo me quedo muy tranquilo, y yo lamento que algunos quieran ponerse por sobre la institucionalidad y discutan cosas que no están habilitados para discutir. Daniel, yo no me quiero poner por sobre la institucionalidad, y quiero partir invitando a todo el mundo a vacunarse. Creo que es tremendamente importante, y ojalá que no haya ningún tipo de duda al respecto, porque me ha tocado compartir con gente que no cree en las vacunas, y creo que entregarle argumentos o sembrar algún nivel de duda no es positivo. Sé que no es tu objetivo ni tu intención, pero mi punto va más allá del cumplimiento de la ley. Si yo no te estoy acusando de no cumplir la ley, mi punto es que creo que nosotros, debido en particular a los cambios estructurales que queremos hacer en nuestro futuro gobierno, vamos a necesitar un amplio marco de alianzas que incluya también, por ejemplo, las comunidades científicas. Por supuesto. Entonces enfrentarse a las comunidades científicas. Yo no me he enfrentado a ninguna comunidad científica. ¿Tú crees que el Colegio Médico diría lo mismo? Te lo vuelvo a decir. Mira, el Colegio Médico es un colegio que es una asociación gremial, no una asociación científica. Yo te hago la corrección de manera inmediata, porque no es una asociación científica. El Colegio Médico no se dedica a hacer investigación, pero te vuelvo a decir, aquí lo importante es dejar que las instituciones funcionen y no tratar de pasar por sobre las instituciones. El ISP está constituido también por científicos. Yo no creo que haya que pasar por sobre las instituciones. Entonces hay que respetar la institución, y el ISP es el único. No entendía hacia dónde apuntaba Jadwe con todo esto. Para que los medicamentos, me parece que en estas cosas circulen. Puede haber borrea, máximo. Diarrea. Muchas gracias, señor Boric. Bueno, me toca a mí moderar el segundo diálogo. Estaba complicado como hacia dónde fue la pregunta. Estaban tratando como de dedicaron la gestión del municipio. El candidato Daniel Jadwe
pregunta a Gabriel Boric, es que me están diciendo una instrucción diferente, pero es al revés. Daniel Jadue a Gabriel Boric. Gabriel Boric. Señor Jadue, usted, de nuevo, yo no me interesa pelear con usted, yo no soy su contrincante de ninguna manera, y yo creo que la mejor manera de zanjar esto es que, bueno, su programa es público, así que todos lo pueden leer. Echamos la culpa al gobierno y que eso lo que usted es dice, porque el gobierno quiere yo le faltaba la verdad. delegarse. ¿Cómo no? Pero si evaluar no es lo mismo que crear, pues Mónica, por favor. Usted está proponiendo. Usted quiere insistir en que evaluar es lo mismo que crear, pero son la idea verbos es que no distintos. pelee conmigo, si la idea es que yo usted no peleo compita con con el usted, pero yo candidato le pido Boric. que usted no ponga en nuestro programa cosas que no están en nuestro programa. Bueno, si la quiere gente lo escribir un puede leer, programa, es yo la invito público. a ser candidata. Muchos la podríamos apoyar incluso, pero para eso hay que ser candidato y escribir un programa. Candidateate vos, No escriba el nuestro, por favor. De todas maneras, es pública la información, así que yo no tengo nada más que agregar. Pregunte. Gabriel, el equipo económico de Paula Narváez ha dicho en reiteradas oportunidades que nuestra reforma tributaria es imposible de hacerse. La pregunta es, ¿tú crees que los dolores y las angustias de las familias chilenas, las nuevas pensiones, la reforma a la salud, la extensión de la reforma a la educación, las viviendas, el terminar con los campamentos, se pueden hacer con una reforma como la que ellos plantean del 5% del PIB? Respecto a esto, yo creo que estamos más cerca, tú, yo e incluso también Paula, de lo que a veces las polémicas, ya sea por redes sociales o intercambios entre asesores, pretenden poner. Y que para poder implementarlas, como son tan estructurales, vamos a necesitar de marcos de alianzas más grandes. Nosotros proponemos una reforma tributaria que apunta a recaudar del orden de 8,5 puntos del PIB en un periodo de 8 años, porque sabemos de que hay cosas que no se puede lograr de la noche a la mañana. Por ejemplo, y en esto tú concordarás conmigo, que la evasión requiere una modernización del servicio de impuestos internos para poder recaudar 3 puntos más del PIB al respecto. Entonces, lo que yo diría es, en vez de que Othman se pelee con Ramón López, mejor sentémonos Paula Narváez, tú y yo, y digamos, oye, acá tenemos muchas más coincidencias, y esas coincidencias son necesarias para avanzar. Hay una diferencia fundamental. Cuando los equipos de Paula Narváez nos han tratado de populistas, de que no sabemos, a ustedes y a nosotros, de que no tenemos cómo gobernar, de que no sabemos hacerlo. Hay una arrogancia permanente de parte de ciertos sectores de la tecnocracia concertacionista de que nos miran en menos. Pero nosotros queremos decirle, ante ese tipo de actitudes, nosotros vamos a invitar a colaborar porque necesitamos a más gente para poder cambiar Chile. Y no solamente a los asesores económicos de Paula Narváez. Me ha tocado conocer a un montón de economistas y la Proboste deberían estar en estas primarias, de transformaciones en Chile y que queremos que vengan con nosotros al gobierno de Apruebo, Dignidad y Más. Me da rabia. Podrían haber estado en esta cuestión y no estarían perdiendo votos, güey. Al final es una pérdida de votos tremenda esta cuestión que están haciendo. Esto es publicidad gratis, propaganda en realidad. Por lo tanto, va a estar en régimen al tercer año. Nosotros hemos planteado iniciar la ejecución de nuestro programa con un endeudamiento dentro de las normas y dentro de lo aceptable, pero es claro que con menos de 8% el programa de transformaciones que Chile todo esto, ahí se está haciendo un debate interesante, lo vamos a leer en un ratito cuando haya un espacio. Brígida la cosa, la verdad es que nadie les venga está mejor que el chat se haya puesto internacional, esta weá se puso bien. Absolutamente insuficiente el 5%. Vamos a echarle una leída ahí un ratito. No nos vayamos a estar invitando a arriesgarnos de nuevo a defraudar como lo han defraudado tantas veces esa tecnocracia concertacionista como tú la definiste. Daniel, en el programa de Beatriz Sánchez, me encanta ese término, lo voy a empezar a ocupar más seguido. Tecnocracia Ramón López trabajaba con nosotros, exactamente. Chile cambió. Y por lo tanto se requieren más recursos, tenemos que avanzar en más progresividad, se requiere ir un paso más allá. Nosotros estamos dispuestos a discutir la gradualidad con la que se hacen esos cambios, porque entendemos de que muchas de las cosas no se pueden lograr de la noche a la mañana, pero tenemos coincidencia en el fondo, y eso es lo importante. Impuesto a los súper ricos, disminuir a la mitad las evasiones, mejorar la progresividad del impuesto global complementario, impuestos verdes. Para nosotros es tremendamente importante los impuestos verdes porque el desarrollo tiene que ser verde y respetando al medio ambiente, que es quizás el desafío más importante al que nos enfrentamos como generación, la crisis climática. El problema, y se lo planteo los dos candidatos porque más o menos tienen el mismo objetivo, el problema es que es muy difícil llegar a recaudar 8 o 10 puntos del PIB. De hecho, como le comentaba, solo Dinamarca lo ha logrado, como también lo mencionó el economista Ramón López. Pero déjame terminar. Simplemente tomé yo las citas de usted o de sus asesores que han salido en los diarios. Y, por ejemplo, subir la tasa marginal y la desintegración da 0,4 puntos del PIB. El royalty, 1,5. El impuesto al
patrimonio 1 punto del PIB, las exenciones 1.5, bajar la evasión, así en el mejor de los casos 2. Son todas cifras de ustedes. Eso llega al 6,4. La evasión hoy día está entre el 7 y el 8%, Mónica. Chicha, uno dice 7 y el otro 3. Exacto. O sea, queremos recuperar 3 puntos en evasión. ¿Ya? El impuesto a los superricos 1.5. En fin a las exenciones, depende de cuáles son las exenciones, hay que ver ciertos detalles, pero estamos hablando de aproximadamente 1.5 puntos del PIB. Supuesto, estamos hablando de redistribución de gasto también. Muy bien. Y por supuesto no aceptar ni la rebaja que están planteando al impuesto a la benzina hoy día los diputados de la UDI, porque desgraciadamente no solo los de la UDI, pero además recordar que esto también se hace con reasignaciones. Oye, ya saltamos de los palos a Piñera, a los palos al bloque de Chile Vamos, con la eliminación de a la ex concerta, esta hueá va escalando. Ya no van a ser necesarios. Muy bien, muchas gracias a los dos candidatos. Estamos a segundos de que se agarren a palo entre ellos. Aparte del debate entre ustedes, recordarle algo a la ciudadanía para estas primarias. Este domingo son las elecciones primarias. ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar todos los independientes, además de los militantes de los partidos políticos de los dos bloques inscritos, Apruebo Dignidad y Chile Vamos. Los independientes van a recibir un voto con los nombres de los 4 candidatos de Chile Vamos y también de los 2 candidatos de Apruebo Dignidad. Pero es muy importante recordarles que solo pueden marcar una opción. Si votan por 2 opciones, el voto será nulo. Así es que una sola opción de los 6 nombres que aparezcan. Atención, porque los militantes van a recibir un voto distinto que va a tener impreso solo los nombres de los candidatos de su bloque. Los militantes son los menos hoy día en Chile. Pero es súper importante aclarar eso para que sepan que no es que yo les creo que vayan el a cambiar mensaje voto. para quienes nos están viendo en su casa, Es que usted que no es militante puede ir a votar. Está bienvenido a la primaria de Apruebo Dignidad. Súper clarito lo dijimos. Todos los independientes pueden votar. Muy bien. Pero En la parte independiente. final de Y que este sí, toda la debate gente. presidencial, primarias bueno, es normal. de Apruebo Dignidad, cada uno de ustedes va a tener 1 minuto para cerrar su participación. También el orden de presidencia fue sorteado previamente. Comienza en este caso el señor Gabriel Boric. Quiero hablarle a quienes Daniel nos Boric. están viendo hoy día en sus casas. Y Gabriel Jadwe. Sé que lo hemos pasado mal como país, que han sido tiempos difíciles. Pero también hemos aprendido y juntos Porque vamos a salir tiempos adelante. mejores. Y vamos a salir adelante poniendo en primer lugar a la vida y al respeto irrestricto a los derechos humanos. Nos parece importante decir de que esto no significa que queramos volver atrás, porque el punto de partida hoy día va a ser diferente. Oye, el fondo se le van a Queremos un reemplazar futuro por una que sea bandera de verde, Magallanes, respetuoso del medio ambiente, ondeando así. que avance en compartir las labores de Y el cuidado, árbol. que integre a los pueblos originarios y a las diversidades y disidencias Dijeron UDI y les sexuales. cortaran el tiempo. Y que La sobre cagó, todo weón. se haga cargo del desafío quizás más Putin. grande que Mira, tenemos como close generación, up, close up. que es combatir Ahora. esta crisis climática. En Chile zoom. existen recursos, pero el chancho está mal pelado y el pueblo lo sabe. En nuestro el chancho. gobierno vamos a avanzar hacia una chanchito. mejor redistribución de la riqueza con perspectiva de género, con un criterio verde y, por cierto, de manera descentralizada. Hemos aprendido de lo que ha sido la crisis Así que ha están haciendo vivido el Chile en el close-up último al- tiempo y, por lo tanto, Está como es el Diego, el posible Boric. mejorar y tener un país más Yo no justo puedo y más hacer igualitario. eso. Muchas gracias, Gabriel Boric. Daniel Yo lo tengo Jadwe, que por hacer favor. así. Bueno, Manuel. primero, lamentar el tono que se ha dado en el debate y quiero mandarle un saludo, sobre todo a aquellos que nunca están en los debates, Saludo a mi porque mamá. nos llevan a lugares comunes que nunca incorporan ni a las zonas rurales, ni a efectivamente los niños, niñas y adolescentes, ni a la mujer, ni tampoco a las zonas de sacrificio, ni tampoco efectivamente a los que nunca han tenido voz, a los que han De muerto Glorita, sin sí, atenciones médicas, a La los cagó. que han vivido una vida miserable con las pensiones Saludos que pa' mi entrega mamá, este pa' mi sistema, hermano, y pa' mi decirles que perro, en nuestro proyecto pa' mi de gatito, gobierno y en nuestro ahí en el programa, Zoom. que está a Pa' mi disposición hermano. de todas y todos Ahí va el todos Zoom. ustedes Dale, Diego, dale, para Diego. poder mejorarlo, pégate la están Jadwe. presentes Entonces, que no, sí, nosotros sí perdí. los consideramos y que más El allá Diego, de el que para Diego. los medios solo existan algunas veces temas que son tan distantes y que La no UDI. importan Le falta a los Zoom, que tiene que falta. realmente sufren este modelo en Ahí. nuestro país, están considerados y vamos a salir adelante Estaba presidente el reformando Diego, este man. país. Muchas gracias a todos, a todas y a todos. Un saludo a Diosito. Perfecto en el tiempo. Muchas gracias todas, al candidato Daniel Jadwe. A todos. Bueno, y con Saludos. estas A intervenciones, estos Saludos a minutos Dieguito finales, Maradona. termina el debate presidencial primarias 2021 de Apruebo Dignidad. Saludos a Diosito. Mira, Ay, Oh. qué terrible. mira, según yo no estuvo malo el debate. Pero tampoco estuvo bueno. Es que no sé, sabéis que me gustan un poco más estos debates que son un poco más Confrontacionales.
No, sí, confrontacionales, pero no tema de... ¿Siguen hablando estos weones? En las casas y también, por supuesto, nuevamente a los candidatos sí, que nos cuidemos del COVID, la clásica. Están hablando, weas, ya. Pero sí, no, en específico, digamos, yo lo que estaba hablando era que me gustan un poco más estos debates que son como, entre comillas, de amigos, pero que se habla bien de sus propuestas. Ahora, el tema de Jadwe, weón, el weón bueno para escapar de las preguntas, weón, la cagó. Me cagó demasiado. Lo que pasa es que, insisto, ahí hay un tema partidista / ideológico, ¿cachai? Que lo deja pillo porque mándate el link. Son temas incómodos, ¿cachai? Que finalmente lo que provocan es que Jadwe entre en una postura compleja porque lo hacen elegir finalmente entre dos discursos. El discurso que agrada finalmente al elector y decir lo que realmente piensa. Si al final el problema que existe con Jadwe va por ese lado. Y por otro lado tenemos a Boric, que en ese sentido no sé si creerle todo su discurso, pero a lo menos él te contesta con lo que se espera que se conteste de un candidato de izquierda, ¿cachai? De neoizquierda, por decirlo de alguna forma. Entonces, en ese sentido, igual Boric es un poquito más consistente en ese sentido frente a Jadwe. Y ahí se notan mucho las diferencias, porque Jadwe representa una izquierda más tradicional, una izquierda dura, finalmente, una izquierda con mucho olor a años 60-70, ¿cachai? Versus Boric, que es de esta nueva izquierda, que nace a propósito de los nuevos movimientos sociales, movimientos universitarios, estudiantiles, entre otros. Ahí se notan esos matices y finalmente esa pequeña diferencia, que pese a que los dos son de izquierda, estamos en presencia de, nuevamente, una izquierda más contemporánea versus la izquierda clásica. Bueno, eso. Oye, ahí Seven Vixen dice, comparado con aquel debate de Trump y Biden, donde no se dejaban de hablar, esto ha sido casi besitos. Bueno, sí, en efecto, y es una weá que se dio ya también en el debate anterior, estos dos candidatos se han tratado de ir por el lado que en el que, digamos, se tratan tan bien que es extraño para un debate. Y de hecho salieron muchos memes así como hoy de los besitos, los abracitos y toda la weá que se aman. Es cierto, es un debate extraño, pero no lo encuentro tan negativo. Oye, tú, José, ¿qué pensáis respecto a esto? ¿Sobre qué? Sobre el debate en general, digamos, tus pensamientos finales. Puta, a mí la weá que me molesta siempre es cuando los weones escapan mucho de las respuestas culiadas, de las preguntas culiadas, weón. Aló. China. Pero puta, siempre me sigue llamando más la atención Boric que Jadwe en todos estos debates que hemos estado mirando, weón. No sé, el Jadwe culiao, no sé. Hay algo que no me da la confianza, culiao. ¿Con Jadwe? Sí, no, sí. Sí, nada, no, para nada. Te entiendo. Hay algo que no genera mucha confianza en Jadwe, y por eso al final el tema de que uno... Al final elegí al menos malo. Uno queda como amarillo, pero sinceramente... China. China.